el nombre de Jesús. Te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Padre amado, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Padre, porque tú conoces, Dios mío, todas las cosas. Tú sabes, Dios mío, dónde esta palabra correrá, Dios mío, y será glorificada. Padre, yo solamente vengo un día más, Señor, a predicar tu nombre, Señor. Yo ruego que tu nombre sea exaltado. Yo ruego solamente que tu nombre sea dando vida, salvación, conocimiento. Gracias, Padre amado, Señor, porque nada de nosotros, Señor, nada es mío, nada de nuestros hermanos, todo pertenece a ti y tú quieres el crecimiento de tu iglesia. Padre, bendícenos, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Padre, Padre amado, Señor, para siempre, Dios mío, ser guiado por tu Santo Espíritu conforme a tu palabra. Padre, ruego tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Ya vieron, hermanos, Dios le bendiga, a Dios la gloria, a Dios la honra. Dios bendiga a mi hermana María Zambrano. Buenos días, pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana María, me gozo que también esté conectada directamente a su trabajo. Ya, hermano mío, pequeño resumen y entramos de lleno a la cruz. Recuerda el mensaje de la cruz, segunda parte. Amén, ya lo compartimos el día de ayer, lo que recién se conectan y le gusta el mensaje de hoy día, le invito a escuchar el programa del día de ayer. Primero, debemos aprender que Dios, en su plan, en el estado eterno, donde no había hombre, en donde no había, gloria para siempre, esta nueva creación, porque nosotros somos una nueva creación en Dios. Recuerde que Jesucristo dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Dios siempre va cambiando, Dios no muda, eso enseña la Biblia, Dios no muda, Dios no tiene variedad de pensamiento, Dios es el mismo, pero la creación se va mudando, eso tiene que aprenderlo, no solamente aquí en la tierra, en el cielo, siempre la creación va mudando, pero Dios siempre permanece para siempre, eso es Biblia, ¿ya? Ejemplo, la iglesia va pasando, hay nuevos pastores, luego fallecen, llegan otros pastores, luego fallecen, hay nuevos hermanos, trabajan, fallecen y después llegan otros. La iglesia se va mudando. Entonces nosotros podemos mirar, nosotros podemos mirar que la creación también se va mudando. Nosotros podemos ver cómo Dios hace pactos diferentes, el pacto noéico, el pacto abrámico, el pacto palestino, también el pacto davídico, y vemos cómo Dios con cada hombre va tratando diferente y conforma una nueva dispensación, una nueva revelación. Ejemplo, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo. Gloria a Dios para siempre, la iglesia injertada esta bendición, pero hace 2500 años atrás, en los tiempos de Daniel, se hablaba la ley, no se hablaba la gracia. Pero Dios, gloria para siempre, siempre, cada cierto tiempo ha ido revelando progresivamente su buena voluntad para con los hombres. Eso tenemos que aprender, que la creación siempre va cambiando, siempre va variando, pero Dios sigue siendo el mismo. Ejemplo, alabe lo que Él vive, todo esto está en la cruz, mi hermano, aunque no lo crea, todo esto está en la cruz. Ejemplo, Satanás, el diablo, arrebató la tercera parte de los ángeles, fueron sacados principados, tronos, gobernadores, de todo en el cielo, porque no eran simplemente ángeles, fueron sacados, arrancados, pero más no se demostró su juicio fue demostrado en la cruz, por eso no es necesario que Jesús tenía que venir a la tierra, fueron sacados, fueron expulsados. Una vez que se acabe esta dispensación, esta nueva creación llamada hombre, al final del milenio, Satanás, sus huestes serán lanzados al lago de fuego y la nueva creación que fue redimida a través de la cruz, será levantada y alzada. Gloria para siempre, la iglesia de Jesucristo. Se mudó la creación, sí, los demonios fuera y se levanta la iglesia, pero Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo el mismo. Bueno, todo esto es un plan de Dios. La cruz es un plan gigante, un plan que Dios había creado antes de la creación del hombre y la mujer. Dios tenía un plan que Él iba a proveer el Cordero. Entonces Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Compartíamos que el Cordero, gloria para siempre, que echaba a los demonios en el dedo de Dios, ¿se acuerdan? Compartíamos que Jesucristo era el yo soy, antes que Abraham fuese yo soy. O sea, imagínense la importancia de las palabras cuando la gente decía, uy, no siquiera tiene 50 años y estás diciendo que conoce a Abraham. Se va entendiendo porque Jesucristo le decía a la gente, ¿ustedes por qué me quieren apedrear? ¿Por cuál de mis buenas obras? Y le decían, no, te vamos a apedrear porque te haces igual a Dios. Entonces Jesucristo, estando, gloria para siempre, puede ser semejante a Dios, conforme a todo el poder y la sabiduría, el conocimiento, la gracia y la demostración del Santo Espíritu. No estimó ser igual a Dios, sino que gloria para siempre, se hizo semejante a nosotros, hombres, y se humilló a sí mismo, estando en condición de muerte, en cruz y siervo de hombres. Recuerde que la Biblia dice que al que se humilla, Dios lo exalta, ese es Cristo. Cristo es el mayor ejemplo, el que se humilla, Dios lo exalta, y al soberbio, Dios lo mira de lejos. Ese es Satanás, el diablo. Al soberbio, al que levanta en su corazón soberbio, en altivez de corazón, a ese Dios lo resiste y lo mira de lejos.
Mi alma te alaba. Bueno, perdón mi hermano, estoy un poquito resfriado, alaba lo que él vive. Ya, vino para reunir todas las cosas, ya sea celestial o terrenal, en la dispensación. Compartíamos ayer que el Señor Jesucristo vino a reunir todas las cosas, a reunir todas las cosas. ¿Qué significa reunir? Recuerde, de nuevo, en la tierra, el cielo, claro, estaba Dios, en la tierra estaba el hombre, pero estaba separado, porque el hombre no podía entrar al cielo, gloria para siempre. Amén. Entonces tuvo que venir a unir para que el hombre pudiera alcanzar la redención, para que el hombre pudiera alcanzar las promesas celestiales. Recuerde, el antiguo pacto es para Israel. Israel tiene pactos terrenales. Escúchelo. Ya, conforme a Abraham. Y nosotros podemos entender que la iglesia tiene recompensas celestiales y la iglesia tiene herencia celestial. ¿Y por qué la herencia es celestial y no terrenal? Porque el que vino, el que descendió del cielo, gloria para siempre, como lo que le decía ayer, no es solamente el Salvador, sino que es el galardonador. Vino Cristo mismo. Como le compartí ayer, no vino el arcángel Miguel, ni el arcángel Gabriel, ni un ángel, vino el mismo Verbo hecho carne. Como dice Juan capítulo 1, versículo 1, gloria para siempre, ¿cierto? En el principio era Dios, ¿cierto? El Dios era la palabra, gloria para siempre, santo el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos ver que es el mismo Dios hecho carne, descendiendo ahora a morir por los hombres, santo el nombre del Rey. Entonces nosotros tenemos que entender para levantar un pueblo para sí y a través de su sangre lavarnos y redimirnos, sí, nuestros pecados y a través de la cruz y por el amor. Cambiar nuestra regeneración, qué cosa de nuestra mente, nuestro corazón. Renovarnos por el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque nadie puede acercarse a Dios si el Espíritu Santo no lo convence de pecado. De eso tenemos que aprenderlo, mi hermano. Usted puede hablarle 10.000 veces a un vecino. 10.000 veces. Puede hablarle 10.000 veces a un papá, a un hijo, 10.000 veces. Pero si el Espíritu Santo no lo toca, no van a llegar nunca al Evangelio. Nadie llega al Evangelio por voluntad humana. Todos llegan por voluntad de Dios. Jesucristo dijo, lo que el Padre me dio, escúchelo. Para que usted llegue y para que usted esté en los caminos del Señor, primero nace en el corazón del Padre. El Padre se lo entrega al Hijo y el Hijo lo cuida y lo guarda en la cruz. Mi alma te alaba. Nadie de nosotros llegó a la iglesia porque hoy se nos ocurrió, hoy porque un hermano me invitó. No, nosotros llegamos al tiempo de Dios, en el corazón de Dios y para salvación de Dios. El Padre se lo entrega al Hijo y el Hijo lo guarda como el buen pastor. Hermano mío, Jesucristo dijo, hay ovejas que no están en mi redil, pero un día oirán mi voz. Y no le llamó impíos, no le llamó pecadores, le llamó ovejas. ¿Qué significa eso? Eso significa el anticipado conocimiento de Dios. Dios sabe quién va a llamar y Dios sabe a quién va a escoger. Ejemplo, ¿dónde está eso en la Escritura? Cuando Jesucristo caminaba y se le aparece Zaqueo, ¿no? Zaqueo, un hombre pequeño, que se sube al sicomoro, se sube al árbol para escuchar al maestro. Y mientras Jesús pasaba, mira para arriba y le dice, Zaqueo, esta noche voy a posar en tu casa. Pregunta, y esta es la alabanza que, gloria para siempre, que Dios no se mira como se piensa con los hombres. No, a Dios hay que mirarlo no con pensamientos limitados, porque nuestros pensamientos son limitados. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son como el cielo, son gigantes, extensos. En cambio nuestros pensamientos son terrenales, son limitados. Mi alma te alaba. Entonces nosotros podemos entender, claro, entonces nosotros podemos decir, el Zaqueo en su libre albedrío fue y subió para mirar a Jesús, pero Jesús en su conocimiento anticipado ya sabía que estaba Zaqueo esperándolo. Así Dios se revela a los hombres al tiempo necesario. Ejemplo, si nosotros miramos las Escrituras, el Señor se le presenta al profeta Jeremías y dice, al profeta Jeremías le dice, mira, tú cuando estabas en el vientre yo te aparté, te santifiqué y te di por profeta, no por buenas obras ni por malas obras, por lo bueno o lo malo que hay hecho, por ser buen hijo o no ser buen hijo. Te llamé por el que llama, te aparté del vientre de tu madre. En fin, conocimiento anticipado y conforme a la elección. Recuerde, para aprender la cruz, a través de la cruz yo aprendo lo que es la justificación, aprendo lo que es la elección. Gloria para siempre y sobre todo el conocimiento anticipado de Dios. También se aprende la gracia. Mi alma te alaba. Amén. Y compartíamos que en cuanto nuestro Señor vino a reunir todas las cosas en Él. El cielo, la tierra. ¿Dónde la vino a centrarla? ¿Dónde vino a hacer el sello? En la cruz. Como le compartí el día de ayer y termino para ya entrar a la cruz del día de hoy. Recuerden, todo esto lo puede escuchar el programa anterior. Usted tiene que entender, hermano mío, que era necesario que Cristo tenía que morir en la cruz. Sí, amén. Pregunta, ¿por qué Jesús no murió, no sé, decapitado? ¿Por qué no murió, no sé, de una simple espada?
¿Por qué no murió anciano? Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué no murió, no sé, en un accidente? ¿Sabe por qué por qué Jesucristo no podía morir de esa forma? Porque Jesucristo vino para derramar su sangre. Hermano mío, veamos la Biblia con los conocimientos anticipados de Dios. Jesucristo vino a derramar su sangre. Ese era el propósito real de Cristo, derramar su última gota de sangre. Por eso cuando se le entierra la lanza, ya brotaba sangre y agua. ¿Por qué brotaba ya sangre y agua? Porque los mismos científicos, gloria para siempre, los que tienen entendimiento de esto, dicen de que brotó sangre y agua porque ya a Jesús no le quedaba sangre. Como a Jesús ya no le quedaba sangre y gran parte del cuerpo está hecho con agua, gloria para siempre, por eso botaba sangre y agua, mi alma te alaba, porque ya sangre no le quedaba, porque tuvo que derramar hasta la última gota de sangre, porque eso fue la paga, gloria para siempre, por la humanidad, porque no estaba muriendo solamente por el pueblo de Israel, estaba muriendo por el mundo entero. Qué grande fue su amor. Y como siempre decimos nosotros, los predicadores, los que amamos al Señor, y que lo que retuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, no fueron, gloria para siempre, el miedo a los romanos, a los poderes religiosos que estaba ahí, el poder político que estaba presente. Mi alma te alaba. No, ¿sabes quién lo retuvo ahí? El amor. Mi alma te alaba. Es solamente el amor de Dios, gloria para siempre, el amor de Cristo que tenía por este nuevo remanente de hombres y mujeres que iba a alcanzar. Solamente para que sean salvos, ya no por obra de justicia personales, ni obra eclesiástica, ni conforme a la ley, sino conforme al que murió en la cruz. El único perfecto, Cristo Jesús. El único santo, Cristo Jesús. El único justo, Cristo Jesús. Ahora, por su perfección, por su justicia, por su santificación, Él es el que perdona y sana nuestra vida. Gloria a Dios. Y es el sacrificio mayor y perfecto. Bueno, el Señor vino a cumplir, ¿cierto? Vino en el cumplimiento de los tiempos. El Señor, como le digo, no vino un día antes ni vino un día después, pero el Señor vino, ¿a qué cosa? A unir el cielo y la tierra. Por eso la iglesia hoy día, no en el antiguo pacto, hoy día la iglesia es cabeza, ¿cierto? De la iglesia y tiene poder y autoridad sobre los demonios. ¿Por qué tenemos poder y autoridad? Porque Cristo vive en mí, porque Cristo reina. Amén. Porque Cristo lo venció en la cruz. Lo expuso públicamente. Mi alma te alaba. Y por cuanto alcanzó un mayor excelente nombre, eso enseña la Escritura, y toda rodilla se doblará, ahora en el nombre de Jesús, toda palabra que sale de la boca de Jesús, gloria para siempre, la iglesia, y a través de esa sangre, y a través de ese, gloria para siempre, de ese sacrificio perfecto, ahora la iglesia alcanzó a tener dones, porque los dones vienen por medio de la cruz. Mi alma te alaba. Espero, Señor, que estén gozosos de nuevo, y como un resumen bien cortito, y empiezo ya a hablar de la cruz. Los dones, esto es como la letra chica de cuando los hermanos tienen dones del Señor, tengo que compartirlo. El que, dice la Biblia, el que un buen maestro, un buen enseñador, enseña cosas antiguas, enseña cosas nuevas y cosas viejas, ¿sabía usted? O repite palabras. Eso es un buen enseñador, conforme a las Escrituras. Usted tiene que entender, hermano mío, la letra chica de los dones. Primero, que los dones no es para exaltación del instrumento, nunca. Los dones son para levantamiento de los hermanos. Los dones tampoco es para mí ni para mi jactancia. Los dones es para que el pueblo del Señor crezca. ¿Ya? Amén. Así que alábelo. ¿Quién tenía los 9 dones? Cristo. Cristo se exaltó a sí mismo nunca. Gloria para siempre. Él lo hizo para que el pueblo fuese levantado. El apóstol Pablo también tenía los 9 dones en manifestación y él nunca en su escrito se jactaba porque el Señor lo utilizaba. Al contrario, él decía: conozco un hombre, no sé si en el espíritu o en la carne, que subió al tercer cielo y vio cosas inefables. Ni siquiera se adjudicó, y por la forma de escribir, todos entendemos que era el mismo apóstol Pablo, pero no quería adjudicarse, gloria para siempre, la vivencia espiritual que tenía en Dios. Al contrario, prefería regocijarse en la cruz, en la persecución por la cruz de Cristo, por la fe y la gracia en Cristo, gloria para siempre, por las tribulaciones, por causa de la cruz. Recuérdalo, hermano mío, citó toda la cruz. Prefería regocijarse en eso, gloria para siempre, que en la exaltación espiritual. Entonces, cuando tenemos hermanos y hermanas que se sobreespiritualiza los dones y las manifestaciones para la jactancia de hombre, gloria para siempre, eso viene el orgullo, y el orgullo es vanidad, y en la vanidad Dios lo desecha. Ningún don es para exaltación de nosotros. Algunos que pueden tener el don de ciencia, gloria a Dios, es para que le enseñe al pueblo. Otros tienen el don, no es bíblico, pero el don de la palabra, el don de la predicación. Amén. De nuevo,
¿Para qué? ¿Para que sea más lindo, más conocido? No, es para levantamiento de otro, y así todos los dones. El don de profecía es para edificación ¿de quién? De la iglesia. Mi alma te alaba. En fin, cierro entre paréntesis, espero que el Señor que haya quedado esa enseñanza ahí para que lo medite y lo guarde en su corazón. Si el Señor le ha dado un don, le ha dado una manifestación, y el Señor lo utiliza por misericordia del Señor, gloríese, pero en el Señor dice la Biblia, gloríese en el Señor, no en los hermanos. Amén. Santo el nombre del Señor. ¿Y qué significa gloriarse en el Señor? Significa, ay Señor, gracias a mí fui utilizado para sanar a tal hermano. No. Gloriarse en el Señor y decirle, gracias Señor, porque anoche oré por tal persona y la persona fue sana. Gracias Señor, porque lo hiciste tú, no yo. Gracias Señor, porque anoche me usaste en las profecías. Gracias Señor, porque ayer me usaste en tal cosa. Te glorías en el Señor. Pero no al frente de los hermanos. Hoy yo ayer profeticé, hoy yo ayer hablé en lengua, hoy yo ayer, y yo echo muchos demonios. Yo me he topado con varios, pues mi hermano. Alábelo. En fin, termino. ¿Y todo está dónde? En la cruz. Porque cuando el hombre se centra en sí mismo, entra la religión. Y ese no es el corazón de Dios. Cuando el hombre se centra en él, en la salvación personal, por las obras, por mi esfuerzo, por mi dedicación, por mis oraciones, por mi diezmo, por mi ofrenda, por mi culto, pero se centra en él y deja la cruz de lado, gloria para siempre, a Dios no le agrada. ¿Sabía usted o no? No. Porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Qué pasa cuando los hermanos empiezan a centrarse en ellos, en sus obras, 5 años después, 10 años después, 15 años después, 20 años después? Ya no se centran en la cruz, en la salvación, en la gracia, sino que se centran en su conocimiento, en su sabiduría. Mi alma te alaba. Pero para jactancia y no delante de los hombres, eso fue lo que criticó Jesús. La soberbia y la altivez de corazón de los fariseos. En cambio había otro que era un pecador que solamente buscaba arrepentimiento, y Jesús dice de los dos, ¿cuál de estos dos está? Gloria para siempre. ¿Cuál de estos dos se fue justificado? ¿Qué se fue justificado? El fariseo que decía, gracias Señor porque diezmo, gracias Señor porque estoy acá, gracias Señor porque estoy aquí, gracias Señor porque estoy en el templo, gracias Señor porque... Amén. O está el hombre que viene pecador y dice, Señor, sé propicio a mí, soy un pecador, ayúdame, perdóname. Y Jesús dice, ¿cuál de los dos se fue justificado? Yo le voy a compartirle de nuevo la cruz. Te dice, ¿dónde está eso la cruz? De nuevo, cuando una persona viene a Cristo, a la cruz, él va a alcanzar la salvación, la misericordia y el perdón. Pero cuando el hombre, los fariseos rechazaron a Jesús, pero cuando usted rechaza a Jesús, rechaza el mensaje de la cruz, y busca la salvación personal, la salvación por obra, la salvación eclesiástica, la salvación por ritos, gloria para siempre, ya te creaste tu propia religión, te creaste a Dios, a tu propia mente, pero no al Dios de la cruz. Mi alma te alaba. Entonces te salva a ti mismo, ya no salvas a otro. Alabe lo que Él vive. Bueno, recuerden, hermano mío, estoy haciendo un pequeño resumen, comparación del programa anterior. Ya, y entro en el nombre del Señor. Y dice en el nombre del Señor, y reconciliar todas las cosas, enemistades que están en la tierra, sí, judíos como gentiles, y en el cielo entre Dios y los hombres. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Aquí vamos a entender que por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Vino para reconciliar. Gloria para siempre. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así la que está en la tierra como la que está en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender primero que a Dios la única forma de redimir a los hombres es a través de la sangre. Gloria para siempre. Por eso es necesario que Jesús tenía que morir en la cruz. Entonces nosotros tenemos que entender que en la cruz hubo reconciliación, ¿sí? ¿Entre quién? Entre judíos y gentiles. Amén. Tuvo que esa separación que había, gloria a Dios, Cristo vino a morir, no solamente por el judío, sino también por el griego. El Señor no vino solamente a morir por lo que tenía en la ley, también vino a morir por el ignorante, por el idólatra, gloria para siempre, que no conocía a Dios. Vino a hacer misericordia, vino a unir. Usted sabe que los judíos, gloria para siempre, en aquel tiempo, no sé en estos tiempos ya, pero en aquel tiempo, los tiempos de Jesús, a los gentiles le llamaban perros. ¿Sabía usted? Sí. Perros le llamaban a los gentiles. ¿Quiénes? Los judíos. Usted sabe que los judíos, gloria para siempre, llamaban a los samaritanos, que también eran israelitas, pero que eran mezclas con los asirios, también los ninguneaban y también le llamaban perros. Gloria para siempre. Y si cuando tenían que pasar por aquella ciudad, por aquella zona, ¿cierto? Ellos iban y en vez de pasar por esa zona hacia el norte, ellos daban la vuelta, esquivaban a los samaritanos, porque se creían puritanos.
Mi alma te alaba, se creían perfectos, se creían la verdadera descendencia de Abraham. Gloria para siempre, la verdadera descendencia del pacto. Entonces no se juntaban con los samaritanos. Eso vino a derribar Jesús. Eso vino a derribar, ¿qué cosa? Las enemistades. Gloria para siempre. Vino a hacerle, no sé, miremos la escritura. Ejemplo, vino una mujer sirofenicia y le dice, Señor, te ruego, haz misericordia. El Señor le dijo, no es bueno darle, ¿cierto? No es bueno darle a los perros el pan. Y ella dijo, pero aún caen de la mesa, cae la migaja y los perros comen. O sea, imagínense, los perrillos le llama la Biblia. Y ella se humilló tanto que dijo, pero aún de la migaja caen de la mesa. Y el Señor le dijo, oh, qué grande tu fe, mujer, hágase como tú quieres. Pero ¿a quién hizo misericordia? No fue una israelita, fue una sirofenicia. Fue una mujer de afuera, una gentil. Jesucristo en su ministerio ya estaba demostrando que no hacía diferencia entre judíos, gloria para siempre, y los de afuera con tener solamente la fe. Nosotros podemos ver que en medio de Jesucristo podemos ver a Centurión, cuando va y le pide misericordia al Señor, cuando le pide la sanidad por su criado, ¿cierto? Va y Jesucristo cuando se sorprende, cuando ve que Centurión le dice, Señor, solamente di tu palabra y mi criado sanará, solamente di tu palabra, yo también soy un hombre de autoridad, a este le digo ve, a este le digo anda, a este le digo viene, y ellos van y vienen. Yo sé que por la palabra que le digo, los soldados lo ejecutan. Pero si tú dices la palabra, le reconoció la autoridad. Mi criado sanará. Y Jesucristo mira al centurión, que era romano, de nuevo, para los judíos era perro, mi alma te alaba, la enemistad. El Señor viene y le dice, oh, qué grande es tu fe. No había hallado, escuche, no había hallado tanta fe en Israel. O sea, Jesucristo buscaba hombres de fe, ni siquiera sus discípulos habían encontrado esa fe, pero la había encontrado en un centurión. Mi alma te alaba. Entonces cuando vino Cristo Jesús a morir en la cruz, vino no solamente a morir por los judíos ni por su pueblo de Israel, vino para unir, entrelazar, gloria para siempre, y hoy día derribar esa pared, y hoy día Dios levantar un pueblo a través de su sangre, un pueblo gentil, gloria para siempre, y a través de su sangre también al pueblo de Israel. Así que vino a reconciliar todas las cosas en él. Segundo, también vino, gloria a Dios, a reconciliar a Dios, sí. ¿Con quién? Con los hombres. Gloria a Dios. Recuerde que nosotros estamos muertos en delitos y en pecados. Nosotros amamos el mundo más que a Dios. Sí, amén. Por naturaleza y por cuanto somos enemigos de Dios. Y nosotros estando como enemigo de Dios, Dios vino y murió por nosotros. Cuarto, de la Biblia dice, Él nos amó primero. Sí, hermano, Él nos amó primero. ¿Y por qué nos amó? Usted va a decir, porque envió a Jesucristo a morir a pesar de nuestra condición pecaminosa, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de extraviarnos como ovejas. Eso enseña la Escritura. Y vino Jesucristo a morir por usted y por mí. De tal manera nos amó que envió a su propio Hijo a morir en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Qué tremendo. Amén. Qué tremendo el amor de Dios, qué tremendo lo que el Señor tenía ahí en su plan. Usted tiene que saber algo, hermano mío, que Satanás no conocía el plan de Dios. Amén, alábelo. Satanás no sabía que Jesucristo venía directamente a la cruz, no tenía idea. Recuerden, Dios, Satanás, Dios es creador, gloria para siempre. Satanás es creación, Satanás sí conocía al portador de la luz. Dios era el que le entregaba misterios. ¿A quién? A Satanás. Por eso era el más hermoso de la creación, por cuanto conocía muchos misterios que otros ángeles no sabían. Y se corrompió en su hermosura y quiso ser igual a ¿quién? A Dios. Pero es creación, y al decir creación se mueve de aquí para allá, se mueve. En cambio Dios no necesita moverse, Dios está en todos lados. Ahí está la diferencia. Mi alma te alaba. Entonces, hermano mío, nosotros tenemos que entender que el Señor vino a nosotros. Hay una parte de la Escritura que dice, ¿quién es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que tengas memoria? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos para que tú vengas a morir por ellos, Señor? O sea, ¿quiénes somos? No somos nadie. Somos una creación corrompida, somos una creación que le gusta el pecado, somos una creación, gloria para siempre, que le gusta vivir conforme a la carne, y Dios es espíritu, y el espíritu no puede, se opone a la carne, por eso ninguno de nosotros puede agradar a Dios por medio de obras, porque somos carne, es como ofreciendo carne al Dios espíritu. Por eso el único sacrificio perfecto y agradable a Dios fue Jesucristo. Mi alma te alaba. Todas nuestras obras eclesiásticas, y esto lo paso entre paréntesis a todos los santos que participan dentro de la iglesia y creen que son salvos por las obras,
Todas las obras eclesiásticas, todas las obras de la fe, todas las obras que hacemos en el amor del Señor, todas las obras que hacemos conforme al conocimiento bíblico, todo será recompensado. ¿Por qué será recompensado? Porque la salvación no es por las obras, porque las obras se cuentan como deuda. La salvación está en Cristo, en la gracia, en la cruz del Calvario. Pero yo llevo 20 años y te llega recién, gloria a Dios, pero la salvación está para los dos igual. Mi alma te alaba. Pero si los 20 años el Señor te la va a recompensar, te la va a pagar. Todas las obras de la fe que has hecho. En cambio el otro no tiene pago, gloria a Dios, pero sí los dos son salvos. De nuevo, ¿dónde está la salvación? En la cruz. Bueno, espero al Señor, Dios le bendiga, mi hermano. Podamos ir entendiendo las Escrituras conforme al corazón de Dios. Amén. Amén. Entonces el Señor vino a reconciliar todas las cosas en Él. En Él vino a reconciliar. De nuevo, todo se centra en Cristo. Todo se centra en la cruz. Mi alma te alaba. Colosenses capítulo 1, ¿cierto? Estábamos leyendo versículo 20. Y por medio de Él, gloria a Dios, Jesucristo, reconciliar con sí mismo, todas las cosas, judíos, gentiles, hombres, el Dios, unir, ¿se acuerdan? El cielo y la tierra, así lo que está en la tierra como las que están en los cielos, unirlo en Él, en la cruz. Mi alma te alaba, haciendo la paz mediante la sangre, la paz. Ahora hay paz entre gentiles y judíos, gloria a Dios para siempre. Y pregunta, ¿la iglesia está llamada a maldecir a Israel? No, la iglesia está llamada a orar por Israel, orar por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Nosotros somos mejores que Israel? ¿Somos el Israel espiritual? No, nosotros somos la iglesia, somos injertada la bendición. A Israel vino un endurecimiento en parte hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, pero es un tiempo de endurecimiento que después cuando ya llegue Cristo se les será quitado la venda. Hay que orar por Israel. Y hay iglesia que dice que Israel, gloria para siempre, hermano mío, aunque no lo crean. Hay iglesia que, como no tienen doctrina bíblica, maldicen a Israel. Amén. Recuerdo siempre un video. Me gustaría compartir video acá. Voy a ver la forma de empezar a compartir video aquí a través de los directos para que sea de bendición. La apostasía también que hay muchas veces en muchos lugares. Hay una mujer una mujer en una iglesia en Perú, donde la varona en el espíritu profetizando, ella va y el Señor supuestamente hablando, ella va y dice, maldito Israel, maldito Israel. Y entonces la pregunta es, ¿Dios el Espíritu Santo cuando habla por medio de un instrumento, puede revelarse en contra de la palabra? Biblia. ¿Qué te llama la Biblia a ti? A discernir los espíritus. ¿Dios me llama a mí a creer todas las profecías? No, Dios me llama a discernir los espíritus para ver quién es de Dios. Segundo, ¿Dios va a maldecir a Israel? Siendo que en la Escritura Dios nunca ha maldecido a Israel, siempre la ha llamado su pueblo. E incluso viene la redención para Israel. Ni Jerusalén se atrevió a tanto a decirle maldito. Y hoy día se levanta un instrumento y dice maldito Israel. ¿Quién está profetizando? ¿El Dios o el hombre? Mi alma te alaba. Por eso, hermano mío, tenemos que aprender algo. Sobre todas cosas, tenemos que aprender la palabra. Hoy día hay mucha gente que dice, no, cuando tú lees palabra es conocimiento, es letra, no tiene espíritu, es mandamiento de hombre. No entienden el grado espiritual que tiene la palabra. La Biblia dice, hace tu casa sobre la roca. La roca, ¿quién es Cristo? ¿Pero cuál Cristo? Este Cristo. Y toda profecía tiene que sujetarse a la palabra y toda profecía tiene que ser conforme a la palabra. No hay ninguna profecía que se vaya en contra de la palabra. Alábelo. Bueno, esto son entre paréntesis nomás, hermano mío, que les comparto, pero es por eso, porque el Señor vino a reconciliar por medio de y vino a traer la paz, la paz. Cuando nosotros ascendamos al cielo y estamos en la nueva Jerusalén, gloria para siempre, entrarán judíos y gentiles, escúchelo, un solo pueblo, por la paz por medio de la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Y también Dios unió el hombre con Dios, sí, amén. Dios vino, gloria para siempre, por medio de Jesucristo el Cordero, a derramar sangre para que el hombre sea reconciliado. ¿Con quién? Para con Dios. Gloria a Dios. Pregunta, ¿por cuál obra? Ninguna. Pregunta, ¿por cuál obra usted ahora es más salvo? Por ninguna. Solamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a pesar de que el hombre era pecador, el hombre era mundano, el hombre, gloria para siempre, no buscaba a Dios, Dios de tal manera nos amó que envió a su Hijo a morir en la cruz. Amén. Y saben que todo esto proviene de Dios. De todo esto proviene de Dios. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. ¿Usted sabe que nada de nosotros? Nada.
Todo es de Dios. Gloria para siempre. ¿Quién endureció el corazón a Faraón? Ah, Dios. Sí, amén. Dios. Dios endureció el corazón de Faraón. Gloria a Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿De quién proviene? ¿De qué proviene el plan? De Dios, del tercer cielo. ¿De dónde proviene el plan? Antes de la fundación del mundo. Todo esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿En quién? El Señor vino a reconciliarnos. Nosotros hemos muerto apestados en pecado. Y el Señor vino a morir y a abrazarnos. Gloria para siempre. Es el amor y la misericordia de Dios. Porque Dios, viendo que esta nueva creación se había corrompido, ¿sabe lo que podría haber hecho? Basta, juicio y esta nueva creación fuera, al lago de fuego. Suena feo, pero es verdad. Eso podría haber hecho Dios. Por eso la Biblia dice que Jesucristo no vino a condenar al mundo. No, si Jesucristo no vino a salvar al mundo a través de la cruz. Gloria para siempre. Que Jesucristo, hermano mío, a ver, para que entendamos bien ese texto bíblico, cuando la Biblia dice que Jesucristo no vino a condenar al mundo, significa que Jesucristo decía una pura palabra, hermano mío. Escúchelo, para que entiendan el poder de la palabra. Jesucristo es la palabra hecha carne. Jesucristo dice una palabra y los ángeles se mueven. Tienes que aprender eso, mi hermano. Cuando Jesús va, gloria a Dios, y está hablando con Pedro, ¿cierto? Y Pedro va y empieza a cortar la oreja ahí a Malco, alabe lo que él vive, a todos esos hermanitos que le gusta andar cortando orejas, ¿cierto? Va y corta la oreja, el Señor va, le coloca la oreja a su enemigo, al que lo iba a buscar, gloria a Dios, escúchelo, a su enemigo, amad a vuestro enemigo, va y reprende a Pedro y le dice, Pedro, al que espada hiere, al que espada hiere, a espada morirá. Escúchalo, a la iglesia no puede ser movida por fuerzas humanas, no es con fuerza ni con ejército, es con el Espíritu. El Espíritu es el que levanta a los hombres. Amén. Y le dice, Pedro, ¿acaso no sabes que si le pido a mi Padre me enviará 12 legiones de ángeles, 12 legiones? Una legión aproximadamente se componía entre 3.000 a 6.000 soldados romanos de aquel tiempo. Pongámosle que eran 6.000. 12 legiones eran 72.000 ángeles. ¿Acaso Pedro no sabe que si yo voy y le pido a mi Padre me manda a los 72.000 ángeles? Ahora ya, Pedro, ¿qué estás haciendo, Pedro? Mi alma te alaba. Un ángel mata a 185.000 asirios. Un ángel mata a 185.000 hombres. Imagínense 72.000 ángeles para sacar ¿a quién? A Cristo. Los ángeles son espíritu, son un poco mayor que los hombres. Y los hombres son naturales, son carnales, mueren. En cambio, los ángeles no mueren. Escúchelo, hermano mío. O sea, ustedes tienen que entender que cuando vino Cristo, Cristo tenía poder en su boca, para cortar a los hombres. Para cortar. Pero Jesucristo, ¿qué hizo? Prefirió callar y derramar su sangre. Por eso la Biblia dice, no he venido para condenar, he venido para salvar. Porque Jesucristo decía una palabra y se acabó la generación de los hombres, la nueva creación se acabó. Pero Dios vino, gloria para siempre, por medio de Jesucristo, su Cordero, a morir, a darnos vida y vida en abundancia. Y gracias al Señor por ello, porque año 2025 estoy vivo yo y está vivo usted. Mire, alabe lo que ve. Dios es grande en misericordia. Otra cosa que también tenemos que aprender, que la Biblia dice que los que son de Dios, la voz de Dios oyen. Pero para que usted oiga la voz de Dios, ¿sabe qué tiene que poner el convencimiento primero en el corazón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que toca los corazones, es el Espíritu Santo, gloria para siempre, el que convence de pecado y de juicio. No son los predicadores, no es el evangelista ni el pastor, no, es el Espíritu Santo el que entra a los corazones. Mi alma te alaba. Ya, mi hermano, Dios le bendiga, y todo esto proviene de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en la cruz. ¿Dónde nos reconcilió el Señor? En la cruz. En la cruz el Señor pasó por alto nuestros pecados, la Pascua. ¿Cuántas veces? No sé, ¿cuántas? Gracias al Señor llegamos al Evangelio. Algunos llegan a los 20 años al Evangelio. O sea, el Señor te pasó por alto 20 años de pecado. Llegué a los 40 años al Evangelio. Gracias, Señor. Tuviste 40 años, el Señor te lo pasó por alto, la Pascua. Mi alma te alaba. Del momento que aceptamos la cruz, es igual a cuando nos miramos la cruz y le decimos, Señor, yo reconozco esa cruz. Yo reconozco esa muerte, esa expiación por mí. Yo reconozco que en esa cruz debería haber estado yo, pero tú moriste por mí. Gloria para siempre. Por eso la Biblia dice, y me olvidaré de sus pecados. Para siempre, Dios se olvidó tu pecado. Quien tenía 60 años y llegaste a los caminos del Señor, ya a los 60 te reconciliaste con Dios. A los 60 recién miraste la cruz y el Señor te perdonó. De esos 60 para atrás, el Señor no cuenta nada, mi hermano, se olvidó. El Señor comienza a contar desde la nueva creación. Del momento que aceptaste a Cristo, de ahí en adelante comienza a contar para Dios. ¿Sabía usted? Sí, amén, porque Dios es grande en misericordia.
Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, y nos dio, ¿a quién? A la iglesia, a usted, a mi hermano. Usted que predica a Cristo, usted que ama al Señor, yo que amo al Señor y predico su nombre. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es el ministerio de la iglesia? El ministerio de la reconciliación. ¿Es el ministerio de la condenación, de andar condenando a los hombres? No, 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 no. La iglesia habla verdad bíblica. Sí, hablamos contra el pecado, no contra las almas. Contra el pecado hablamos. Y las almas, gloria para siempre, que el Espíritu Santo convence al pecado y de juicio, son las almas que se le van a levantar y alcanzarán misericordia. Pero la iglesia es el que tiene el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque en la ley está el ministerio de la condenación, porque por cuanto quieren agradar a Dios a través de las obras. En cambio, la iglesia está en el ministerio de la reconciliación, porque la salvación ya no son por las obras, sino por la fe. Más el justo por la fe vivirá, y la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Y para que predique eso tienen que ser enviados. Entonces hoy día el ministerio de la reconciliación está solamente por la predicación y por la fe. Ya no por obras, para que nadie se gloríe. Mi alma te alaba, toda obra será recompensada. Por eso algunos tendrán más galardón que otros, eso es Biblia. El que tenía 5 talentos tenía 10, el que tenía 2 lo tenía 4, los 2 fueron siervos fieles. El que tenía 1 lo escondió, que hizo el Señor, entregar ese talento al que tiene más. El que tenía 10 lo convirtió en 11. Mi alma te alaba. Y fue gobernante de 11 ciudades, eso enseña la Escritura. Por eso, hermano mío, si usted hace más obra eclesiástica, hace más obra en la fe que su hermano, no se jacte, déjeselo a Dios. Dios sabe. Incluso el apóstol Pablo llega a escribir diciendo, porque el apóstol Pablo lo ninguneaban, ¿o no? Lea la Biblia, el apóstol Pablo ninguneaba su ministerio. Como así, pues ningunean muchas veces los ministerios de los siervos. Hasta a mí me pueden ningunear. Alábelo. Pero recuerden que nosotros no servimos a los hombres, nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Pablo escribe y dice, yo he trabajado más que ellos. ¿O no? En su escrito, sí. Más que los mismos apóstoles, Jesucristo, perdón. Pablo decía, yo he trabajado mucho más que ellos, pero ¿se jactaba? No. Pablo lo que estaba enseñando era la dedicación, el esfuerzo, el amor por causa de la cruz, por causa de la cruz. Mi alma te alaba. Por eso, hermano mío, y esto apréndalo, hermano mío, esto para que siempre mantengamos la humildad. Si Dios te lleva 20 años, yo llevo, gracias al Señor, 19 años en la iglesia, 19 años trabajando, predicando, muchas formas, hermano mío, pero si llega una alma nueva, yo no voy a ponerle mi yugo sobre él. Ese es el problema de los hermanos, que ponen su fariseísmo sobre el alma nueva y empiezan a condenar el alma nueva al primer fracaso, al primer error, al primer pecado. No, al contrario, tú tienes que aprender a sostenerlo, a cuidarlo, a amarlo, ser el último, soportarlo a los débiles de la fe. Mi alma te alaba, porque eso es la cruz, porque está crucificado. Ya, alabe lo que él vive. Dios bendiga a todos mis hermanos, mis hermanas que están conectados. Amén. Mi hermano Byron dice, hay que bendecir a Israel. ¿Acaso Dios nos dijo, maldecirá al que te maldice? Amén, bendecirá al que te bendice. Amén, la promesa que Dios le dio a Abraham. Bendecirá a los que te bendigan, ¿cierto? Y maldeciré a los que te maldigan. Amén. ¿Veis qué tremendo? Eso es profecía bíblica. Por eso el pueblo del Señor, la iglesia, no se levanta contra Israel. Eso tampoco es igual a que estamos de acuerdo con sus decisiones políticas. Son dos cosas muy diferentes. Pero sí amamos la nación de Israel, porque es la nación de Cristo, gloria para siempre, donde el Señor vendrá y reinará desde ahí al mundo entero. Israel será la cabeza de las naciones. Todo eso, gloria para siempre, va a pasar cuando Cristo venga. Pero mientras tanto la iglesia solamente ora y clama, porque el día de hoy, Israel sigue velado. Escúchelo, sigue velado. Dios bendiga a mi hermana Ruth Vergara. Dios le bendiga, hermana Ruth. Bendiciones. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo. Me gusta que esté conectada. Un fuerte abrazo para usted y para su familia. ¿Ven? Dios le bendiga a mi hermana Ruth. Ya, mi hermano Byron dice, qué bonito no estaría aquí si Jesús hubiera querido... Qué bonito no estaríamos aquí si Jesús hubiera querido hablar. Se acabó el tiempo del hombre. Amén. Por eso le digo, Jesucristo no vino a condenar, sino que vino a dar vida y salvación. Jesucristo está todo sujeto en su palabra. Jesucristo hizo una palabra y se acabó la historia. Ejemplo, si nosotros miramos la Escritura, un modo entre paréntesis que lo he compartido, pero también es necesario. Dice la Biblia que los últimos días vendrán burladores, sí, de burladores de la fe, diciendo, ¿dónde está su avenimiento? Burladores del arrebatamiento de la iglesia, ¿dónde está su avenimiento? Gloria para siempre. Y dice la Escritura, ¿acaso no saben que está sujeto a la palabra? A la palabra. Dios dice una palabra y se acabó la historia humana, hermano mío. Por eso
Y si tenemos un día más de misericordia, un día más donde podemos abrir nuestros ojos, gracias Señor, un día más de misericordia, un día más donde puedo pedir perdón, un día más donde puedo entrar a tu presencia, un día más para que el hombre pecador se arrepienta, un día más, gracias Señor, un día más. Porque solamente Dios dice una palabra y se acabó todo. Qué tremendo. Bueno, todo esto proviene de Dios. Entonces, gloria para siempre. Primero tenemos que entender que proviene de Dios para reconciliar a los judíos gentiles, el cielo, Dios con los hombres. Y todo esto era necesario introducir a Cristo a la nación de Israel. ¿Dónde está eso? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, el Padre, ¿cierto?, envió a su Hijo, Jesucristo, nació de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el tiempo del cumplimiento, hermano mío, como le digo, Dios tenía todo un plan y Dios es el Dios de los tiempos también. ¿Qué significa el Dios de los siglos, de los siglos, de los siglos? Es el Dios de los tiempos. Algo que vuelva a pasar, algo que vuelva a pasar, algo que vuelva a pasar, pero Dios sigue siendo Dios. Amén. Entonces, al tiempo del cumplimiento, Jesucristo vino y vino a nacer, gloria para siempre, nacido de mujer. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que dice la palabra del Señor. En Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, Satanás. Por eso tenía que nacer Cristo a través de vientre mujer, para que se cumpliese lo que el Señor había ya prometido en el libro de Isaías, que a través del vientre de una virgen, una estatua, una doncella, una joven de 15, 16 años, no sé, gloria para siempre, iba a nacer el Cristo sin relación sexual, sin intimidad, sino que a través del poder del Espíritu Santo. Nacerá, gloria para siempre, y será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Jesucristo, el Dios con nosotros, mi alma te alaba. Y será llamado Emmanuel. Entonces, ¿era necesario que el Mesías tenía que venir por nación mujer? Sí, porque estaba conforme a las profecías ya bíblicas. ¿Por qué el Mesías no vino del cielo? De nuevo, porque era necesario que el Hijo de Dios, era necesario que el Mesías, era necesario que nuestro sumo sacerdote tuviera cuerpo de hombre, entendiera a los hombres. En cambio, un ángel que viene del cielo no puede entender a los hombres. Mi alma te alaba, escúchelo. Por eso era necesario nacer por vientre de mujer. El tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios, hermano mío, esto también, entre paréntesis, aprendamos algo, Dios no cambia los tiempos, Dios es perfecto. Ejemplo, Jesucristo vino en el tiempo perfecto, en el minuto perfecto y el momento adecuado perfecto. Jesucristo no vino 5 años antes, ni 100 años antes, ni 200 años después. Jesucristo vino al tiempo, el cumplimiento de Dios. El arrebatamiento de la iglesia es igual. Hay hermanos que van y dicen, hay hermanos hace 20 años, 30 años atrás que dicen, el Señor me mostró, amén, que era 1 minuto para las 12 y el Señor lo corrió 3 minutos, amén. Y todos dicen, amén, gloria a Dios. O sea, ¿el Señor aplazó el arrebatamiento? No, eso no es antibíblico. El arrebatamiento está solamente en la potestad del Padre, ni los ángeles saben, ni nosotros sabemos. Lo que el Señor está mostrando ahí, que el Señor, su misericordia todavía está prolongada, nada más. Pero no, el arrebatamiento del Señor ya tiene el día, la hora y la fecha que va a venir a buscar a su pueblo. Y le va a venir como azote, ¿a quién? A los inconversos, gloria para siempre, y a los tibios, como azote le va a venirle, gloria para siempre. Pero a los hijos, a los bienaventurados, a los que están predicando, a los que aman su venida, a los que oran, a los que ayunan, a los que claman, gloria para siempre, los que se mantienen vivos en la fe, serán levantados para la gloria de Dios. Alábelo, espero al Señor que esté gozoso. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí es donde tenemos que aprender algo, lo compartí en los programas anteriores, pero aquí es donde nosotros tenemos que aprender quién es el verdadero Mesías. Para que alguien se adjudique la palabra Mesías, primero tiene que aprender algo, tiene que ser de la descendencia de David. Hoy día hay gente en Perú que dice yo soy el Mesías, hay gente, una mujer allá en Centroamérica dice que es el Mesías, en Europa hay gente que dice que son el Mesías, en Brasil hay uno que dice que es el Mesías, ¿de qué descendencia? Mi alma te alaba. Para ser el Mesías es un pacto davídico, de ahí viene el Mesías, del pacto davídico, de que uno de la descendencia de David se sentaría en su trono para siempre, Cristo. Mi alma te alaba. O sea, si hoy día yo tengo como 5 Mesías, incluye una mujer, ¿cuál de esos 5 se va a sentar en el trono? Por eso era necesario que el Mesías fuera nacido por vientre mujer y nació bajo la ley, para que alguien pudiera cumplir la ley. Mi alma te alaba. Por eso en el Mesías la única forma de entrar acá a la tierra
era por medio de ser israelita, por medio de la nación de Israel. Mi alma te alaba. Ejemplo, si nosotros miramos las escrituras, vemos a Jacob bendiciendo a sus hijos, y cuando bendice a Judá, gloria para siempre a Judá, dice que de él nacerá, cierto, un cachorro león, que el día de mañana, gloria para siempre, era el que iba a gobernar Israel. Por eso Jesucristo nace de la descendencia de Judá. Cuando Jesucristo nace y predica y muere en la cruz, ya no muere como un cachorro, como una profecía, muere como el león de la tribu de Judá, muere como el rey de reyes, señores, señores, porque ya era cachorro en la profecía, pero cuando muere en la cruz es el león de la tribu de Judá. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con todos estos mesías de otros países? ¿León de quién son? ¿De qué tribu? Mi alma te alaba. Alábelo. Entonces ahí uno va aprendiendo, conforme a la Biblia, quién es verdadero y quién es falso. Hoy día el Señor ya vino por vientre mujer, el Señor ya no va a venir de nuevo por vientre mujer. El Señor ya murió, ascendió al tercer cielo, gloria para siempre. Ascendió al cielo, amén. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo. No es el trono su gloria, es un trono, gloria para siempre, sentado a la diestra del Padre, significa como sumo sacerdote, en un lugar santísimo. Pero no es el trono su gloria, eso también lo hemos compartido, alábelo. Hermano mío, tenemos que aprender algo. Santo el nombre del Señor. Que el Señor vino por vientre mujer y conforme a la ley, y nacido bajo la ley. La pregunta es, ¿por qué tenía que nacer bajo la ley? Porque tenía que venir a cumplir las escrituras. El Mesías tiene su cualidad de cumplir las escrituras. Un Mesías brasileño cumple la escritura. ¿Qué escritura va a cumplir? Mi alma te alaba. Agarra la Biblia, pero para tergiversarla, para adjudicarse ello. Mi alma te alaba. Hijo del diablo, como dirían los pentecostales antiguos, ¿cierto? Amén. Ya. Entonces, hermano mío, entonces Cristo fue introducido en la tierra esencialmente en Israel. ¿Por qué tenía que ser en Israel? Porque tenía que venir a cumplir la ley. La única nación que se regía por la ley de Dios era Israel. No había otra nación. Entonces Jesucristo no era ni a Roma. Mi alma te alaba. El Mesías no podía venir por otra nación, tenía que venir donde Dios había puesto los decretos, gloria para siempre, a quien había dejado como ayo, como nodriza a Israel, por medio de la ley de Moisés, pero Jesucristo tenía que venir a hacer el cumplimiento y darle la buena interpretación, sí, de la ley, porque los fariseos tenían mala interpretación. Hermano mío, hoy día en la iglesia todos dicen, no importa la interpretación, no importa, lo que importa es que alabamos a Dios. Sí, importa mucho la interpretación, importa mucho la doctrina, demasiado. Mi alma te alaba, porque la gente cuando no tiene doctrina, no tiene sana interpretación de las escrituras, la gente es ignorante de las escrituras, y como son ignorantes muchas veces pecan por ignorancia y se van en contra de lo que sí tienen palabra del Señor y de lo que tienen doctrina de Cristo. ¡Qué tremendo! Amén. Entonces Cristo fue introducido en la tierra, esencialmente Israel, y le fue preparado cuerpo. ¿A quién le fue preparado cuerpo? A Cristo. ¿Para qué? Para que pudiese ser visible ante los hombres. ¿Dónde está eso? Eso está en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Espero, Señor, que estén gozoso, mi hermano. Recuerde que todo esto es un plan de Dios. Y el Señor Jesucristo, al tiempo de su cumplimiento, nació por vientre de mujer y nació bajo la ley, vino y tomó, gloria para siempre, cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículo 5. La voluntad de Dios se cumple en la muerte de Cristo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué me preparaste? Cuerpo. El cordero inmolado, me preparaste cuerpo. Por eso era necesario nacer bajo el vientre de mujer. Preparaste un cuerpo para morir como, gloria para siempre, como un cordero. Jesucristo murió como un cordero. Mi alma te alaba. ¿Por qué? Porque anteriormente el sacrificio y ofrenda lo quisiste y Dios se había hastiado, se había cansado de las ofrendas que hacían los judíos, que tenían que hacer cada año. Alabe lo que él vive. Esto lo vamos a ir compartiendo después a medida que vayamos avanzando. Por eso era necesario que el cordero, que de nuevo, como compartíamos el día de ayer, a Abraham, gloria para siempre, cuando iba a sacrificar a Isaac, Dios se le aparece y le dice, no sacrifica a tu hijo, a Abraham, ¿cierto? Ahí está el cordero. Gloria para siempre. Dios es el que provee el cordero, y para proveer el cordero era necesario que el Hijo del Hombre tenía que nacer por vientre de mujer. Entonces le fue preparado cuerpo para presentarse como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Dónde es eso? La cruz. En la cruz. Mi alma te alaba. Espero, Señor, que estén contentos.
Por eso, hermano mío, cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 1, preséntate a Dios como obrero aprobado, ¿cierto? Amén, ese otro texto, alábelo. Sino que la Biblia dice que debemos presentarnos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Amén, pero ¿qué eso? Es la cruz. Pablo siempre escribe conforme a la cruz. Todo lo que habla Pablo es cruz. Gloria a Dios. Amén. Ya, hermano mío, Dios le bendiga. Más le fue preparado cuerpo. ¿Y por qué le fue preparado cuerpo? Para que viniera el Mesías, ¿cierto? El Dios hecho carne, la palabra hecho carne. Amén. Para que él sea el tabernáculo, el templo de Dios entre los hombres. Juan, capítulo 1, versículo 14. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Gloria a Dios. Juan, capítulo 1, versículo 14. Entonces, conforme a las Escrituras, el Señor, gloria para siempre, Dios envía a Jesucristo por medio del cuerpo de hombre, gloria a Dios. El verbo hecho carne nace por vientre mujer, nacido bajo la ley, para cumplir la ley, gloria para siempre, para morir santo en la cruz, ¿cierto? Entonces, gloria a Dios, dice, y aquel verbo, la palabra logos, palabra, verbo, la palabra en acción, el verbo. Y aquel verbo fue hecho carne semejante a los hombres. El verbo fue hecho carne, gloria para siempre, y habitó entre nosotros, tabernáculo, casa, tienda. ¿Quién? Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Cuando dice como el unigénito del Padre, está diciendo, los vimos la gloria, pero como un hijo de Dios, no como el Dios mismo, sino como el unigénito, como el Mesías. Vimos la gloria, qué tremendo. El mismo Juan escribe y dice, y hemos escrito esto para que entiendan de que Él es el Cristo, pero Cristo hizo mucho más cosas y predicó mucho más cosas, en las cuales no están escritos, dice, escúchelo. Jesucristo hizo mucho más cosas y solamente fueron escritas algunas cosas, solamente por el tema del testimonio, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces aquí el verbo fue hecho carne, de nuevo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, gloria para siempre, cuando envió a Jesucristo, lo envió, le fue preparado cuerpo para que sea el tabernáculo, el templo de Dios, en medio de los hombres. Amén. Entre paréntesis, alábelo. Recuerde que estamos estudiando la cruz. Todo esto abarca la cruz, pues, mi hermano. Jesucristo, cuando vino y empezó a habitar entre los hombres, primero te tiene que aprender algo. En Él estaba la vida. Jesucristo era la vida. ¿Sabes que todos los hombres que caminaban con Jesús estaban todos muertos? Sí, porque la Biblia dice, muertos en delito y en pecado. ¿Sabía o no? Amén. Por eso era necesario que la vida muriese en la cruz para darle justificación a todo lo que estaba a su alrededor. De nuevo, porque si Cristo muere como anciano, ¿dónde estaba la salvación? No había remisión de pecado. La sangre, pues, mi hermano. Jesucristo era el único que estaba vivo. Se va entendiendo espiritualmente, entendiéndolo de este contexto. Gloria para siempre. Y todos los demás estaban muertos espiritual. Pues. Por eso Jesucristo era necesario morir en la cruz, para levantar, para sacar de la muerte a la vida espiritual. Entender a Cristo. Mi alma te alaba. En fin, entonces Jesucristo era el templo, gloria para siempre, era Dios mismo en un tabernáculo, cuerpo de hombre, y caminaba entre el pueblo de Israel. Igual que en el antiguo pacto, cuando el tabernáculo de Dios, cuando se levantó en medio de las 12 tribus, gloria para siempre, el tabernáculo de Dios también es un tipo de Cristo, gloria a Dios, al medio del campamento. Y Jesucristo cuando vino, no solamente le predicó a Judá, sino que predicó del norte al sur de Israel. Se fue a las 12 tribus a predicarle y anunciarle el evangelio. El tabernáculo hecho carne en medio del pueblo. Hermano mío, tenemos que aprender algo también que es tremendo. Cuando se levanta el tabernáculo, amén. Después, por medio de Salomón, se levanta el primer templo de Israel. El primer templo, el tabernáculo ¿de quién? Del rey Salomón. Gloria a Dios. ¿Dónde habitaba Dios? Dios habitaba en el templo, en el antiguo pacto, no en el nuevo. Hoy día hay gente que, amén. Bueno, que el Señor bendiga a los pentecostales. Yo soy bien pentecostal, me gustan las cosas pentecostales, pero de repente hay santos que no mal entienden las escrituras. En el antiguo pacto Dios sí habitaba en el templo, en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón, gloria para siempre, y en el segundo templo que fue levantado después del cautiverio de Babilonia. El segundo templo, de la cual fue destruido, y en ese templo fue donde entró el Señor Jesucristo, porque han levantado solamente 2 templos, ahora falta el tercero. Mi alma te alaba, que quieren levantar, porque todavía Israel está conforme al antiguo pacto, no tiene cruz, alábelo, están velados. Entonces, hermano mío, tenemos que aprender algo para poder entender al Jesucristo, al verbo hecho carne.
el tabernáculo de Dios entre medio de los hombres, tenemos que entender lo siguiente. Dios en el antiguo pacto habitaba en los templos, por eso en el lugar santísimo era donde Dios hablaba cara a cara con el sumo sacerdote. Gloria a Dios, cuando se levanta el segundo templo, de la cual después Dios entra, recuerden que también compartíamos que Jesucristo vino a Jerusalén y al tiempo de la día de su visitación al templo y vio a los sacerdotes del templo corrompidos, mercaderes de la fe dentro del templo. ¿Se acuerdan el mensaje? Hermanos míos, todo esto ya lo hemos compartido. Cuando el Señor entra, gloria para siempre, el segundo templo, no le reconocieron. El Señor le dijo, me voy, esta es vuestra casa, ya no es mi casa, no es casa de oración. Esta es su casa, ustedes la corrompieron, ¿cierto? Muy bien. Cuando Cristo muere en la cruz, aquí viene el mensaje. Cuando Cristo muere en la cruz, de nuevo, había dos templos. Estaba el templo, gloria para siempre, humano, donde estaba la ley, el segundo templo que todavía no era destruido, y estaba el tabernáculo de Dios caminando entre los hombres. ¿Sabes? Sí, yo también te lo puedo interpretar. Hay templos que hablan de un Dios, pero están en apostasía. Tremendo. Hablan de un nombre de Jesús, pero están en apostasía. Y hay otra iglesia que caminan conforme al tabernáculo de Dios, ganando y sanando y levantando almas. La verdadera religión es la falsa, ¿ves? Interpretativo. Bueno, y estaba Jesucristo en el tabernáculo de Dios, caminando entre los hombres por 3 años y medio de ministerio. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz, hermano mío, escúchelo de nuevo, ¿ves? Nos centramos de nuevo en la cruz. Dice la Biblia que cuando el Señor expiró, en el templo se rasgó el velo, ¿cierto? Y cuando se rasga el velo, gloria a Dios, ahora todos los hombres pueden invocar el nombre de Dios. Ya Dios salió del templo, eso es lo que está diciendo, salió del templo y se fue al mundo entero. Por eso en el nuevo pacto, si usted lee las escrituras, en el nuevo pacto Jesucristo nunca le dijo, vayan y levanten templo. No, Jesucristo dijo, vayan y prediquen mi evangelio. En el nuevo pacto, gloria para siempre, Jesucristo es el tabernáculo de Dios, ¿cierto? Amén. Y el templo pasa a ser, de una vez que se rasga el velo, el templo pasa a ser nosotros de Dios. Nosotros somos el tabernáculo de Dios, nosotros somos el templo, es donde Dios aquí viene a visitarnos, no al lugar. Muchas veces me ha pasado, hermanos y hermanas, amén, que vienen a la iglesia y dicen, yo no sentía a Dios, como que si Dios se sintiera en el templo. Mi alma te alaba. Como que si Dios se sintiera en los aires, cuando Dios habita en el corazón del hombre en este tiempo. Mi alma te alaba. Hermanos míos, lo que hay que tener dispuesto es que nuestro templo esté dispuesto a escuchar palabra de Dios, nuestro templo esté dispuesto a orar, a ayunar, a clamar, nuestro sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios sea 24/7. Este templo es el que debo cuidar, no el templo humano. Mi alma te alaba. Amén. Y entonces cuando el segundo templo, gloria para siempre, se rasga por causa de la cruz, el evangelio es predicado en todo el mundo, gloria a Dios. Por eso Jesucristo dijo, ahora cuando tú ores, entra a tu casa. Eso le dijo el Señor. ¿Quería orar? Entra a tu cuarto. No dijo, anda al templo. Entra a tu cuarto. Ora y clama, y en secreto tu Padre te verá y te recompensará en público en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto ya no hay templo, el templo somos nosotros. Mi alma te alaba. Alabe lo que él vive, mi hermano, a Dios la gloria, a Dios la honra, a Dios la alabanza. Jesucristo cuando estaba hablando con la mujer samaritana le decía, ustedes los judíos dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén, mas nosotros decimos que tenemos que adorar acá en nuestro templo, en Misraim. ¿Por qué? Porque había contienda, porque no permitían los judíos que los samaritanos pudiesen adorar en aquel templo, entonces levantaron también su templo. Entonces Jesucristo le dijo, mujer, llegará la hora, la cruz, llegará la hora, mi sacrificio, mi sangre, llegará la hora cuando no se va a adorar más en Jerusalén, no se adorará más en tu templo, en Samaria. Llegará la hora, gloria para siempre, donde los verdaderos adoradores que adoran al Padre, lo adorarán en espíritu y en verdad. Pregunta, ¿dónde es eso? En Jesucristo en la cruz. Cuando Jesucristo muere en la cruz, se acabaron los templos, entonces ahora el que crea en Jesucristo en cualquier parte del mundo será salvo. Está arrepintiéndose, convirtiéndose, gloria para siempre, se está arrepintiendo su pecado en un hospital. ¿Cuál templo lo salvó? Ninguno, pero el Señor sí está al lado de él. ¿Dónde está eso? El que está muriendo al lado de Jesús. Señor, acuérdate de mí. Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy día estarás conmigo en el paraíso. El Señor le preguntó, ¿cuántas veces fue al templo? No, mi alma te alaba. Porque era el que estaba muriendo, el que está, gloria para siempre, el que murió en la cruz es el que justifica hoy día a los hombres. Amén. Ya mi hermano, Dios de paz le bendiga. Espero en el Señor que estén contentos. Hoy día nosotros, la iglesia, somos templo y morada de nuestro Dios. Alabe lo que Él vive.
Dios bendiga a mi hermana Amalia, amén. Dios le bendiga a mi hermana Amalia, me gozo mucho que esté conectada, amén. Y qué hermoso que también esté compartiendo los textos bíblicos. Amén. Para que sea el tabernáculo de Dios, el templo de Dios, ¿cierto? Jesucristo. ¿Por qué tenía que ser el tabernáculo? Porque Jesucristo es el velo de Dios. Hebreo. Vamos al libro de Hebreo. Hebreo capítulo 10, versículo 20. Jesucristo es el velo de Dios. ¿Qué significa velo? Mi alma te alaba. Hebreo capítulo 10, versículo 20. Santo el nombre del Señor. Espero al Señor que estén contentos, mi hermano. Espero al Señor que todos los que están ahí conectados estemos con el gozo del Espíritu. Gloria a Dios. Hebreo capítulo 10, versículo 20. Porque el camino nuevo, amén, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió, Cristo, a través del velo, esto es, de su carne. Para poder conocer a Jesucristo, debo conocerlo por medio de su velo, de su carne. ¿Cuál carne? Gloria para siempre, el tabernáculo. Gloria a Dios. Hebreo capítulo 10, versículo 20, dice, porque es el velo de Dios para ser visible ante los hombres. Amén. Recuerde lo que le acabo de decir. Dios vino y habitó entre los hombres. El Emmanuel vino y habitó entre los hombres. ¿Qué se hizo? Dios es espíritu. Amén. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero sí hemos visto, dijo los discípulos, hemos visto a su Hijo, al unigénito, al primogénito, ¿cierto? Al unigénito de la creación. Amén. Del Hijo de Dios. Amén. Pero entonces el Señor vino, nació por vientre mujer. La palabra se hizo carne, ¿cierto? El verbo se hizo carne. Y acá dice que se hizo un velo. Pregunta, ¿por qué se hizo un velo? De nuevo, porque el Dios Espíritu, gloria para siempre. Perdón. Amén. Ya. Porque el Dios Espíritu, alabe lo que Él vive, cuando vino y habitó entre los hombres, se hizo un velo para que los hombres lo pudieran mirar. De nuevo, porque Dios es Espíritu. Y nosotros, por cuanto somos carne, gloria para siempre, para nosotros no somos naturales, ¿cierto? Para que los hombres pudieran hablar con Dios y mirar a Dios. Y Dios hablaba por medio de Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo que estaba en Él. Gloria a Dios. Entonces, Jesucristo le hablaba y ellos podían mirar a Dios. Sí, amén. Pero de nuevo, no la gloria a Dios, sino que hablaban con el Dios que estaba oculto en el velo. Este cuerpo se le conoce como velo. Para que usted me pueda verme a mí, usted no me ve a mí. ¿Sabía o no? Yo no lo veo a usted. Eso, muchas veces nosotros erramos los hombres. Amén. ¿Cómo se conoce esto? Esto se conoce como templo, ¿o no? Muy bien. ¿Dónde habita Dios? Adentro, ¿o no? Muy bien. Jesucristo era el templo de Dios, era el velo. Y para que los hombres pudieran mirar y pudieran hablar directamente con Dios por medio de Jesucristo, ¿cierto? Su Hijo. Le hablaban y Jesucristo para mostrarse, y Dios para mostrarse a los hombres tuvo que ponerse un velo, una carne. Pero Dios era el que estaba adentro. Mi alma te alaba. Así como ustedes me pueden ver a mí, ¿cierto? Pero están viendo mi carne. Esta es mi casa. Hay casa más alta, hay casa más baja, hay casa más gordita, hay casa más flaquita, hay casa más morena, hay casa blanca, hermano mío. Pero esta es casa. Esto es lo que fue levantado del polvo a la tierra, y al polvo a la tierra volverá, el cuerpo, pero el velo. Pero yo no soy esto, o usted es esto. No, nosotros no somos esto. Esto es nuestra casita, donde nosotros estamos injertados. Nosotros estamos insertados acá adentro. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros estamos dentro de esta casita. Mi alma te alaba. Entonces cuando usted me mira a mí, usted ve mi casa. Esta casa es la que se envejece, la casa es la que para siempre, la casa se enferma, ¿o no? Es la casa la que se enferma. Pero yo soy espíritu, el que está adentro. Mi alma te alaba. Y el que está adentro, el Espíritu, es el Eterno. Esta casa se va a la tierra. Por eso los santos, por eso tenemos que probar muerte, porque el pecado no está arraigado en el Espíritu. El pecado está arraigado aquí en la carne. Por eso Jesucristo tuvo que vivir los días de su carne. Para el pecado, gloria para siempre, que estaba arraigado en él, no vivió conforme al pecado, no se sujetó al pecado, sino que lo crucificó en su carne. Por eso era necesario que el Dios se hizo carne y se hizo un velo para que los hombres lo pudieran mirar. ¿Dónde está eso? Eso está en el antiguo pacto. Alabe lo que Él vive. Pero el Señor que estén contentos, mi hermano. Recuerda que estamos compartiendo la cruz. Ese es el mensaje, la cruz. Mi alma te alaba. Pero para poder entender la cruz, todo esto es un plan de Dios. Todo esto es un plan de Dios. Estamos compartiendo por qué Jesucristo fue injertado, gloria para siempre, y luego vamos a llegar a la cruz y vamos a compartir después ya los mensajes de Pablo y todo ello. Hermano mío, usted tiene que entender que Jesucristo
estando en un velo, porque Jesucristo caminaba, era el verbo hecho carne, para que los hombres lo pudieran mirar, se puso un velo. ¿Dónde está eso? Eso está en el libro Gloria para siempre, en el Antiguo Pacto. Tienes que recordar que en una cierta ocasión Moisés subió al monte de Dios, ¿cierto? Recuerden. Recuerde que la Biblia es cristocéntrica, hermano mío. Usted va a encontrar a Cristo del Antiguo Pacto, por todos lados va a encontrar a Cristo. Por eso Pablo decía, para alcanzar el conocimiento, la excelencia del conocimiento que es en Cristo, tráeme las Escrituras, decía Pablo. O sea, Pablo estaba enamorado de buscar a Cristo en el Antiguo Pacto, conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, Moisés, dice la Escritura, que sube al monte, y cuando baja al monte, lo de para siempre dice que bajó con su cara iluminada, ¿cierto? Por la presencia de Dios que había tenido su relación con Dios. Cuando él baja, lo de para siempre, en la cual es un tipo de, recuerde que todo lo que está en el Antiguo Pacto es figura y sombra de lo que había de venir, es figura y sombra, no es igual a, lo de para siempre, pero se entiende un tipo de. Cuando él venía con el rostro resplandeciente. Cuando los hombres se acercaron a Moisés, le dijeron, Moisés, no podemos ver tu rostro resplandece. Gloria a Dios. Y Moisés tuvo que colocarse un velo en la cara para que los hombres lo pudieran mirar. ¿Qué significa eso? Jesucristo desciende del monte, monte significa reino, amén, simbología bíblica. Jesucristo desciende del monte, como Moisés, desciende del reino. El Padre, gloria para siempre, desciende por medio del Cordero, el Espíritu, ¿cierto? La esencia misma. El Espíritu desciende y se coloca un velo. ¿Por qué se coloca el velo? Porque los hombres no pueden mirar al Dios Espíritu, no pueden mirar la gloria de Dios. Por eso miran el cuerpo, la casa, el tabernáculo que se hizo Dios. Amén. Y vieron la gloria del unigénito, no del Dios Padre, del unigénito, la gloria como el Mesías. Gloria para siempre, los cumplimientos de las Escrituras. Amén. Y por eso era necesario hacerse un velo para que los hombres lo pudieran mirar. Ahora la pregunta es, ¿entonces el que miró a Jesús miró a Dios? No, de nuevo, es un velo. Nadie ha conocido a Dios, nadie ha visto a Dios. Es el velo, carne. Mi alma te alaba. Alabe lo que Él vive. Espero al Señor que estén contentos, espero al Señor que estén gozosos. Pero era necesario hacerse un velo, sí, porque Jesucristo tenía que venir. ¿A qué cosa? A cumplir. Amén. ¿Qué cosa? La palabra del Señor. Porque Él es el velo de Dios para ser visible ante los ojos de los hombres. Amén. ¿Quién? Para ser visible ante los ojos de los hombres. Los hombres querían ver a Dios, pero lo pueden ver a través del velo, Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. El Señor vino como hombre para cumplir con la ley judía y la profecía mesiánica. ¿A qué vino el Señor? A cumplir la ley y la profecía mesiánica. ¿Dónde está eso? En Mateo capítulo 5, versículo 17. Hermano, para yo poder entender la cruz, debo entender todo esto para llegar a la cruz. Si no es solamente hablar de la cruz y todo lo que dijo Jesús en la cruz, hay que entender que todo esto fue un plan de Dios. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 17. Cristo vino para cumplir la ley. Lo que le decían delante, cuando los mesías vienen de Brasil, de Perú, vienen, no sé, estos falaceros, ¿qué ley están cumpliendo? Vino como hombre para cumplir la ley y la profecía mesiánica. Mateo capítulo 5, versículo 17. Y lo digo en el nombre del Señor, amén. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Jesucristo, cuando estaba en los días de su carne, en los días de su velo, estaba en los días, gloria para siempre, de su humanidad, la palabra hecha carne. Jesucristo, y estando bajo la ley, como dice Gálatas 4:4, ¿cierto? Estando en la condición bajo ley, Jesucristo, estando con los hombres, le dijo, yo no vengo a abrogar la ley. ¿Qué significa abrogar la ley? Quitar la ley. Yo no vengo a quitar la ley, ni a los profetas. No lo he venido a quitar, sino vengo a cumplir. O sea, ¿qué te estaba diciendo Cristo? Cristo estaba diciendo, gloria para siempre, que Él, en los tiempos de su carne, gloria para siempre, en los 3 años y medio de ministerio, toda su vida, siempre cumplió la ley. Él no vino a transgredir la ley mientras estaba en los días de su carne. Cristo nunca transgredió los días de su carne, la ley, ni los profetas. Al contrario, cumplió la ley como un judío y cumplió las escrituras conforme a las profecías mesiánicas.
Hermano mío, entre paréntesis, las profecías mesiánicas se van a cumplir en dos partes, ¿ya? Por eso cuando usted escucha a los pentecostales y está todo cumplido, mentira, hermano. Jesucristo va a cumplir, las profecías mesiánicas se cumplen en dos partes. La primera en su primera venida, gloria para siempre, hasta la cruz de Cristo, y la segunda en la segunda venida hasta su manifestación. Gloria a Dios. Amén. Estamos hablando de los profetas del Antiguo Pacto. Especialmente Isaías, que es el que habla del milenio. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo vino a cumplir todo lo que estaba escrito en Él en su primera venida, y la otra la cumplirá en su segunda venida. A la vez que Él vive. Entonces Jesucristo, en los días de su carne, estando en condición de judío bajo la ley, dijo, yo he venido a cumplir. Yo no vengo a quitar ni a abrogar, no vengo a pasar esto por alto, yo vengo a cumplir. ¿Por qué era necesario que Cristo tenía que cumplir? Porque Cristo tenía que morir obediente. ¿Obediente a quién? Al Padre, conforme a la ley. Tenía que morir obediente en la cruz. Cuando Jesucristo muere obediente a la ley, gloria para siempre, y cumple la profecía mesiánica, entre ellos, entrar con un asno a Jerusalén, como lo que dice el libro de Zacarías, se va entendiendo, cumplir las escrituras, porque ahora Jesucristo viene a la tierra, pero ya no viene en un asno, sino en caballo blanco, según el libro de Apocalipsis, al lado de lo que Él vive. Entonces, hermano mío, ahora Jesucristo en su segunda venida ya no viene con vientre mujer, sino que viene desde el cielo, se va entendiendo que ya es diferente al lado de lo que Él vive. Entonces nosotros tenemos que entender que Jesucristo en los días de su carne, Él cumplió la ley. Por eso, ejemplo, cuando, amén, varios santos aquí, alaba lo que Él vive, cuando van y dicen, es que Jesús también dijo que había que diezmar, pero entiéndanlo en qué contexto lo está hablando y a quién se lo está hablando. Jesucristo le estaba hablando a los fariseos, estaban bajo la ley, y Jesucristo le dijo, vosotros diezmáis, y está bien, pero ¿a quién diezmaban? A los levitas. Mi alma te alaba, ¿sabía o no? Sí, pues, Biblia. Pregunta, dentro del ministerio de Jesús, ¿quién recibió diezmo? ¿Recibió diezmo alguna vez Jesús? No. ¿Por qué nunca recibió diezmo Jesús? Porque Jesús no era de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era? De Judá. Pregunta, ¿en los escritos del apóstol Pablo sale el diezmo? No. ¿Por qué no sale el diezmo? ¿Por qué habla de la ofrenda que Dios ama al dador alegre? Porque la iglesia comienza con la ofrenda, no con diezmo. Alaba lo del video. ¿Y por qué Pablo nunca recibió diezmo y lo dejó escrito en su carta? Porque Pablo entendía, porque Pablo era de la tribu de Benjamín. Mi alma te alaba. Bueno, esa es otra enseñanza, pero es para que usted vaya entendiendo las escrituras. Entonces muchos toman estos textos y dicen, oye, pero pues Jesús lo dijo, sí, pero Jesús estaba hablando en la cultura judía, gloria para siempre, Jesús estaba hablando conforme a la ley, porque Jesús vino a cumplir la ley y no a abrogarla, mientras estaba en la vida, en la carne. Cuando Jesucristo muere en la cruz, perfecto. Cuando Jesucristo muere en la cruz cumpliendo la ley, ahí recién la ley es quitada, y nace la gracia. La ley es crucificada en la carne, porque la carne es simbología de la ley, y que Jesucristo derrama sangre, y sangre es simbología de espíritu y justificación. Y nace el nuevo pacto, ya no conforme a la obra de la ley, sino conforme a la gracia y la verdad que es en Cristo. Entonces, pero Él mientras estaba en el cuerpo, vino a cumplir. Yo no vengo a quitar, a abrogar, a pasar por alto, no. Yo vengo a cumplir la ley y los profetas, porque venía a cumplir las escrituras y a morir santo. Para que Jesucristo muera santo y nosotros digamos, murió santo, ¿cierto? Santo, murió santo Jesús, amén. ¿Por qué decimos que Jesús murió santo? Porque cumplió la ley. Si Jesús no cumple la ley, muere en pecado. Y como muere en pecado, no hubiese podido resucitar. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces Jesucristo no se hubiese podido levantar. Por eso murió santo, porque cumplió la ley. Es el único que cumplió la ley. Por eso era necesario venir y nacer por vientre mujer, gloria para siempre, y morir perfecto en la cruz. Y mientras tanto que era hijo, eso enseña la Escritura, aprendió la obediencia. ¿Qué aprendió? Obediencia. Gloria para siempre, qué tremendo eso. Aprendió la obediencia. Por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, hermano mío, tenemos que entender algo. Gloria a Dios, conforme a la Escritura. No pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces Jesucristo, por eso nosotros le decimos, Jesús murió santo, porque cumplió toda la ley, y como cumplió toda la ley, le agradó al Padre su ofrenda, su sacrificio, su perfección. Entonces ahora en su perfección, en su santidad, Él es el santo que murió, ahora Él es el que santifica al pueblo, ya no por obra de la ley, sino por el que llama, por el que murió en la cruz. Él es el justo. ¿Por qué es el justo? Jesús es el justo, no por justicia. De nuevo, porque de Dios, no, porque fue justo, porque
cumplió toda la ley y murió en la cruz, justo. Ahora por su justicia, Él es el que justifica ahora a los hermanos, es el que llama a los hermanos. Y es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque cumplió toda la ley y murió como un cordero llevado al matadero. Perfecto. No cojo, no ciego, no manco. Perfecto por cuanto cumplió toda la ley. Murió perfecto. Entonces por su perfección, ahora Él perfecciona a sus discípulos. Él perfecciona a su iglesia. ¿Ve? No está centrado en nosotros, está centrado todo en Él. En el que murió en la cruz. Amén. Cuando nosotros venimos y decimos, no, si yo soy salvo porque yo soy salvo. Hay gente que usted va y le pregunta, hermano, ¿usted es salvo? El hermano dice, no sé si soy salvo. O sea, nunca ha entendido la cruz, entonces, nunca ha entendido el sacrificio de Cristo, nunca ha entendido que Él es el que justifica. Mi alma te alaba. No, ¿por qué? Porque te enseñan obras, 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 y más obras, más salvo eres. No, hermano mío, todos estamos conforme a la gracia y la misericordia. No es del que corre, ni que hace más cosas para el Señor. No es del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. La salvación es por misericordia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y endurezco al que yo quiero endurecer. ¿Listo? La salvación es de Él, no es de nosotros. Libro de los Salmos, de Dios es la salvación. En ningún momento dice la salvación es personal, la salvación es mía, la salvación es por obra. La salvación eclesiástica. Es que de mí depende de mi santidad, tampoco nos enseña eso la Escritura. Todo depende de la cruz. Hay que sentarse en la cruz y solamente mirarlo a Él y obedecerla a Él. Amar sus mandamientos que no son gravosos, fácil y ligero su carga. Alábelo. Y espero al Señor que puedan entender lo que le estoy compartiendo, mi amado. Por eso a Pablo cuando predicaba la gracia, le decía, Pablo, tú no estás enseñando a no obedecer la ley, tú no estás enseñando a ser salvo no por las obras. Pablo, estás loco, ¿qué estás haciendo? No estás llevando en contra de la Biblia. O sea, de la Torá, perdón, amén, a la vez. Pero Pablo decía, no. La ley es buena, las obras sí son buenas, pero hoy día ha venido la gracia, la salvación por la fe, no las obras. Y las obras de la fe, Dios te la va a pagar, te la va a recompensar, pero somos salvos por la fe. Igual como creyó Abraham, más el justo por la fe vivirá. Es la raíz de todo árbol, la fe. Pregunta, si la salvación es personal o por obra eclesiástica. Pregunta, amados míos, para que medite un rato en su corazón. Pregunta si la salvación es personal, por obra eclesiástica, por cuántos años tengo. Entonces, ¿por qué el Señor me dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, yo prediqué en tu nombre, Señor, yo eché fuera demonio? ¿Por qué? Si la salvación es personal, si esos hermanitos estaban adentro. Señor, yo hablé en lengua. ¿Por qué? Si estaban adentro. Mi alma te alaba. Porque la salvación no consiste en nosotros, consiste en el que murió en la cruz. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Mi alma te alaba. Qué tremendo, está todo en la cruz. Cuando alguien viene y dice, yo no, si yo soy salvación personal, esto depende de mí. Yo mientras más oro, más ayuno, más busco a Dios, más predico, soy más salvo. Perdiste la gracia, sacaste a Cristo. Gloria para siempre. Te metiste al fariseísmo en tu corazón a ser salvo por tus propias obras. No entras tú ni dejas entrar, porque empiezas a condenar al mundo entero. Mi alma te alaba, ¿o no? Ya. Pero cuando te perdiste a Cristo, dejaste a Cristo de lado. Si la salvación fuera por las obras eclesiásticas, por las obras, gloria para siempre. Escúchelo, hermano. Porque esta enseñanza no se comparte en todos lados. Si la salvación fuera por las obras eclesiásticas, entonces de más murió Cristo. Si la salvación es por obra. Si la salvación es por venir, por orar, por clamar, por gemir, entonces más murió Cristo. Si la salvación fuera, no sé, pues que tengo que ir, si no, han visto cuando la gente va y le dice, anda, o si no, Dios se va a enojar contigo. Entonces nos muestran al Dios de la paz, el Dios de la reconciliación, el Dios de la cruz, el Dios de la salvación, sino que muestran al Dios airado, al Dios de la ira, al Dios de la ley. Mi alma te alaba. Las obras no nos salvan. ¿Saben quién nos salva? Cristo Jesús. ¿Saben lo único que? Por eso Jesucristo dijo, mi yugo es fácil, es ligero. ¿Saben lo único que tenemos que hacer? Es mirar la cruz. Dice, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Levántame. Un día más, Señor. Hoy, 20 años. ¿Sabes que son 20 años que Dios te está aguantando? Pero decimos, salvación personal. No, hermano, son 20 años que Dios te está aguantando. Porque esos 20 años nos estamos siempre arriba en el Espíritu. Hay días muy buenos y hay días muy bajos. Hay días que clamamos, oramos, gemimos, buscamos de Dios. Y hay días que ni siquiera pasó el día y no oramos. Pero ahí Dios está al lado tuyo, cuidándote, guardándote, amándote. Y solamente porque has creído en aquel que murió en la cruz. Qué tremendo.
Si la salvación fuera por obras personales, es que soy buena mamá, es que soy buen hijo, de nuevo, pues conforme a la ley, hay iglesias que ponen la ley, los 10 mandamientos en la iglesia, y la Biblia dice que eso es conocimiento del pecado, no es justificación. La justificación está en Cristo. Qué tremendo. Porque no entienden la escritura, no entienden la cruz. Hermano mío, en la cruz está la reconciliación del hombre, de nuevo, ¿por cuál obra? Ninguna, solamente por el que murió en la cruz. Cuando el hombre pierde la cruz, pierde la gracia, pierde el que lo llamó y se enfoca solamente en sus quehaceres diarios, en su vida eclesiástica, religiosa, viene la vanidad, viene el envanecimiento. Salvación personal. En cambio que no va a la iglesia se va a perder. Acepta al Señor, si no el Señor te va a mandarte al infierno, porque yo soy salvo. No es así. Sino que el hombre que ya 20, 25 años en la iglesia va y le dice, Señor, gracias Señor, me has aguantado, me has soportado 20, 25 años. Gracias Señor por un día más de misericordia. Gracias Señor porque ayer no oré, pero ya sí puedo orar. Gracias Señor. Gracias Señor porque estoy predicando tu nombre, no lo merezco Señor. Gracias Señor. Y también voy a orar por mi hermano que está al lado, que no va a la iglesia. Estoy orando por mi hija que no va a la iglesia. Estoy orando también por mi hijo que no va a la iglesia. Clamo por ellos, quimo por ellos. Y por tu oración, Dios los levanta a ellos. Por tu oración. ¿Dónde está la salvación personal? ¿Nunca has leído, cree tú y tú a tu casa salva? Cuando hay un hombre de fe que ama a Dios, es humilde de corazón y le sirve a Dios, Dios le levanta a su casa. Si eso es Biblia, Dios tiene que levantarle la casa. Porque hay un hombre de Dios, hay un hombre que es de oración, una mujer de oración, de intimidad. Mi alma te alaba. Dios levanta, de nuevo, no cuando ellos quieren, no, al tiempo de Dios, al llamado de Dios, Dios llamará a su tiempo y lo empieza a levantar. Pero tiene que haber un hombre y una mujer de oración, de clamor, de gemir, de búsqueda por el amor. Estoy crucificado, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, acabó el libre albedrío. No hay libre albedrío, porque hay uno que me ciño. Alabanza a su nombre. Amén. Espero en el Señor que estén gozosos, mi hermano. Espero en el Señor que puedan entender lo que estoy compartiendo, porque igual yo estoy compartiendo a través de las redes sociales, no sé lo que usted está pensando. Bueno, pero si duda, pregunta o quiere compartir más del reino, amén, puede escribirnos aquí en el WhatsApp, gloria a Dios, y nos comunicamos y compartimos el reino de Dios. El corazón está abierto. Hermano mío, cuando los hombres quieren ser salvos por sus propias obras eclesiásticas o por sus propias obras naturales, personales, hacen vana la cruz. ¿Sabía eso? Sí, pues. Hacen vana la cruz. Pues. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si vamos a ser salvos por los ritos religiosos. Si vamos a ser salvos por ser buena mamá, buena papá, buenos hermanos, ¿para qué? Pues, hacemos vana la cruz. En cambio, todo Dios lo centró en la cruz. El que murió en la cruz. Todo está centrado en Él. Por eso Pablo siempre escribe y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese era el mensaje de Pablo. Crucificad las pasiones, los deseos, los deleites. Crucifícalo. Mi alma te alaba. Por eso habla de una nueva creación. La nueva creación no es un tema de intelecto, no es un tema del creer, es un tema de estar crucificado. Mi alma te alaba. Es decir, ya no vivo yo, es Cristo el que me ciñe. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos míos, que todo esto proviene de Dios. ¿Quién es el que justifica a los hombres? De nuevo, obra eclesiástica. Muchos en aquel día eran decirle, Señor, yo fui pastor. Señor, yo en tu nombre, Señor. Ejemplo ya, como ejemplo, grande rasgo. Esto es para que lo medite en su casa, en su corazón y piense, mire. Hermano mío, yo puedo estar dentro de la iglesia. Amén. Cristo me llamó, soy salvo. Ah, gloria a Dios. Estoy 50 años en la iglesia. Pero en esos 50 años, escuche el ejemplo que le estoy dando. Yo sé que estos mensajes no los va a escuchar cualquier lado, pero escúchelo, medítelo. Medite un rato. Si la Biblia dice que hay que meditar en su palabra día y noche. ¿O no? Biblia. Meditemos un rato en el Señor. Pregunta, ¿qué pasa si hay un varón que está dentro de la casa del Señor 30, 40 años, como Judas, y está dentro de la casa del Señor? Hace mucha obra eclesiástica y te predica la salvación personal. 30, 40 años, pero resulta que cuando muere, el Señor viene, Jesucristo, está delante del Señor, y el Señor le dice, no te conozco. ¿Escuchó? Pues se la salvación personal. Pero el Señor viene y te dice, no te conozco. ¿Qué le va a decir él? Pero Señor, yo en tu nombre echaba fuera demonio. Obra eclesiástica. Pero Señor, si yo pasaba la ofrenda. Pero Señor, si yo iba a la iglesia. Pero Señor, yo. Pero Señor, yo. Pero Señor, yo. La cizaña también hacen obra eclesiástica.
Pero Señor, yo, y también predica salvación personal. Pero Señor, yo, Señor, yo, Señor, yo. ¿Cuál de tus obras va a cambiar el corazón de Cristo? Qué tremendo. ¿Ve qué importante cómo terminemos la carrera? Por eso ahí le dice, al que venciere. Hay que terminar la carrera bien, en orden, y conforme a la santidad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Así hay que terminar la carrera. Conforme a que Dios te conozca, Jesucristo te conozca. La pregunta es, ¿Jesús te conoce? Me conoce mi pastor, pero el pastor de pastores te conoce. Alabanza a su nombre. Espero el Señor que Dios le bendiga, espero el Señor que puedan entender las Escrituras de nuevo. O usted puede venir y decirle, ¿sabe, Señor, levanté mil iglesias? Pero el Señor viene y te dice, no te conozco. ¿Qué va a dar a cambio? Si nada de nosotros, mi alma te alaba. Entonces, hermanos míos, siempre 24/7 hay que estar viviendo con la cruz en el corazón. Ser humildes, ser mansos, ser sencillos, amar, despojarnos. Porque todo eso es la cruz. Aprender a callar, no dejar que la carne viva. Mi alma te alaba, no envidia, no jactancia, no soberbia, no altivez de corazón, no maltratar a nuestros hermanos. Todo eso es la cruz. ¿Y por qué en aquel día muchos van a ser vomitados? Porque, claro, hicieron obra eclesiástica, pero no estaban crucificados. Claro, hicieron obra eclesiástica, mi alma te alaba, pero no tenían fe. Y predicaban salvación personal, pero más su corazón y sus actos eran en contra de la cruz. Qué tremendo. Por eso serán desechados. Porque no es por obra, para que nadie se gloríe, sino por el que llama. Y el que llama te dice, ¿te conozco o no te conozco? Pregunta, ¿el Señor te conoce? Soy salvo por fe, amén. Su palabra dice, soy hijo de Dios, amén. Pero clama a Dios, gima a Dios, busca a Dios. Y dile, Señor, aquí estoy, quita a tu hijo. Soy tu hijo, háblame, muéstrame. Y Dios es fiel y verdadero. Y Dios visita a sus hijos. Y Dios te dice, sí, tú eres mío. ¿Sabías eso, no? Si eso es Biblia. El hombre de Dios tiene que tener una relación con Dios porque está crucificado. El hombre, ¿qué es la oración, hermano mío? La cruz está en todos lados. Cuando usted ora está crucificado. Porque la carne no quiere orar, el alma tampoco. La carne no quiere arrodillarse y el alma prefiere estar con los amigos, prefiere estar viendo televisión. El alma prefiere estar, no sé, pensando el día de mañana. Pero el espíritu, el que te tiene que tener ahí, está crucificado. Jesucristo para crucificarse tuvo que crucificar su carne y su alma, porque su alma tampoco quería subirse. Aparte de mí esta copa. Y tuvo que sujetarla ¿a quién? A la voluntad de quién? Del Espíritu. Mi alma te alaba. Espero al Señor que estemos sujetos al Espíritu Santo. Espero al Señor que estemos sujetos a su buena voluntad. Espero al Señor que estemos ahí viviendo como crucificados. ¿Sabe que hay gente que usted le enseña estos mensajes de que tienen que estar crucificados, esencialmente religiosos que llevan años en la iglesia, es el Kiko y el Caco, se ríen y se burlan? Ah, de verdad que hay que estar crucificado. O rían, pero mañana van a llorar. Porque sin cruz no hay cielo. Y la cruz no era su medida, ni a la mía. La cruz era la cruz de Cristo. A su palabra. Hermanos míos, mientras más años tengamos en el Señor, más obra eclesiástica que tengamos en el Señor y más cosas hagamos en su nombre, recompensa hay en el cielo. Edifica en oro, hazlo con excelencia, edifica en oro y Dios te recompensará. Pero no para jactarte con tu hermano toda la misericordia del mundo. Perdona 70 veces 7, perdónalo. Restáuralo 70 veces 7, restáuralo. Aguántatelo, sopórtalo. 70 veces 7, sopórtatelo. Porque es salvación por misericordia, no por obra propia. Porque los santos de repente leen 2 textos más y se cree mejor que el que no lee la Biblia. Hay hermanitos que oran 2 minutos más y se creen mejor que el que no está orando. Hay otros que ayunan un día más y se creen más santos que el que no está ayunando. Hermanos, la salvación para siempre no consiste en las obras. La salvación está en el que murió en la cruz. Nuestras obras serán galardonadas y recompensadas. Es diferente. Hoy día está todo oculto, está todo en secreto. Hoy día usted no puede ver mis obras en la fe que he hecho yo en el Señor. Como yo tampoco puedo ver las obras de su fe. Pero el día de mañana dice la Biblia que todo será aclarado. Vendrá la luz, Cristo, y juzgará a los hombres conforme a las obras, sean buenas, sean malas, en su cuerpo. Y será manifiesto. Gloria para siempre. Todas las obras serán recompensadas. Así que a Dios la gloria, a Dios la honra, a Dios la alabanza. Y gracias, Señor, por esa cruz. Gracias, Señor, por esa salvación hermosa tan grande que tú me diste. Tú me la diste, nadie me lo dio. Mi alma te alaba. Entonces, hermanos míos, cuidémonos, guardémonos y amemos al Señor. Entonces, hermano mío,
¿Dónde queda la soberbia? ¿Dónde queda la jactancia? ¿Por cuál obra? ¿Por cuántos años de servicio? ¿Por cuánta experiencia? Por nada. Por el que llama, por el que tiene misericordia. Siempre, todo en él, en la cruz, en la cruz. Cuando usted se junte con un hermano, siempre en la cruz. Hablemos de la cruz, hablemos de que murió en la cruz. La excelencia, la cruz. Amén. Ese era el mensaje de Pablo. Y morir, amén. Cristo vino, gloria a Dios. Me quedan 3 minutos y termino. Espero al Señor que estén contentos. Dios bendiga a todos mis hermanos, mis hermanas que me escriben. Amén, un fuerte abrazo. Me gozo mucho que estén conectados. Amén. Y aquí vino Cristo para cumplir la ley, para morir santo, perfecto y justo. Eso es lo que dijimos, ¿cierto? Conforme a la ley judía, porque la única nación que tenía la ley, la voz de Dios, era Israel, nadie más. Era el ayo, ¿cierto? ¿Quién tenía el ayo? Israel. El ayo y la nodriza, el mayordomo, ¿quién lo tenía? Israel, hasta que Cristo murió en la cruz. Se acabó la ley y nace la gracia, el evangelio. Mi alma te alaba. La dispensación de la gracia. Y morir, como decía la Escritura, 1 Corintios. Jesucristo tenía que morir. Amén. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces Jesucristo murió por nuestros pecados. De nuevo, Pablo le está escribiendo a la iglesia ya redimida, ya comprada y ya con conocimiento. Cristo murió por el pecado del mundo, el Cordero, el perfecto muriendo por los imperfectos, el justo muriendo por los injustos, el santo muriendo por los pecadores. Alabanza a su nombre, qué hermosa la cruz. Que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. ¿Por qué a Jesucristo se le conoce como el verbo? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne. ¿Por qué se le conoce como el verbo? ¿Por qué se le conoce como el logo? ¿Por qué se le conoce la palabra Jesús? Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, y de sus bocas sale una espada de doble filo, y con ella herirá a las naciones, la palabra. Hebreo capítulo 4, versículo 12, porque la palabra, gloria para siempre, es una espada de doble filo. Por un lado corta y por el otro lado y salta el hermano y dice sana. No, hermano, nunca hay una espada que por un lado corta y por el otro lado sana. La espada de doble filo corta de esta forma y corta de esta forma. Significa que la palabra de Dios, cuando es lanzada, sea como sea lanzada, se va a cortar, te va a herir, te va a lastimar, te va a contrañir un poco, te va a entristecer un poco, pero a su tiempo traerá arrepentimiento, fruto apacible, crecimiento, árboles frutales, vida eterna. Palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, sea como sea, va a ser conforme su voluntad. La boca, en el principio, la palabra, ¿dónde estaba? ¿Sujeta en quién? En Cristo, la palabra. Porque él, si le conoce Jesucristo, la palabra hecha carne, porque la palabra, lo que se había ideado, lo que se había pensado en el estado eterno de la cruz, Jesucristo vino a ejecutar. Jesucristo es la palabra, es el que ejecuta la voz de Dios. No vengo a hacer mi voluntad, hago la voluntad de mi Padre. Por eso mi Padre me ama, porque yo agrado a mi Padre. Jesucristo es el que ejecuta los pensamientos de Dios, gloria para siempre, los tiempos de Dios. Jesucristo lo ejecuta con la palabra. Mi alma te alaba. Por eso los demonios van y le decían, Jesús, antes de tiempo vienes a atormentarme. Porque sabían que con la palabra Jesús lo tomaba y lo mandaba al abismo. Qué tremendo. Antes de tiempo. O sea, los demonios sabían que le vino un juicio. Y sabe que ese juicio lo trae Jesucristo. Mi alma te alaba. Antes de tiempo. Alabanza a su nombre. Jesucristo es la palabra. Entonces cuando Jesucristo vino y tomó cuerpo de hombre para morir en la cruz, vino para cumplir. Entonces Jesucristo sabía la profecía que tenía que venir a cumplir. Por eso murió conforme a las Escrituras. Por eso Jesús dijo que se cumpliría hasta el último J y tilde. ¿Sabes qué? Cuando dice cumpliría J y tilde, está hablando de él. Él va a cumplir hasta la última J y el último tilde de las profecías bíblicas. Él la va a cumplir. Porque Él es la palabra, es la acción de lo que se pensó. Por eso es autor, Jesucristo, lo para siempre. Autor de lo que se planeó y consumador, lo ejecutó. Cada palabra, profecía mesiánica, Él lo ejecutó en la cruz esencialmente. Autor y consumador de la fe, la cruz. Y ahora todos los hombres, por medio de la fe, miramos a la cruz hermosa, gloria para siempre, que donde Cristo murió por nosotros, por nuestros sacrificios, gloria para siempre, por nuestros pecados,
por su sacrificio y por nuestro, hoy día tenemos paz, reconciliación, misericordia, salvación por fe, no por obra, salvación por gracia. Tenemos dones de Dios, dones espirituales, tenemos recompensas espirituales. Gloria a Dios para siempre. Y todo esto, ¿por qué? Por la gran misericordia de Dios, por el eterno amor que Dios tiene con nuestra creación para salvar y levantar lo que se había perdido. Usted y yo. A Dios la gloria, a Dios la honra y la alabanza. Si alguno de ustedes no conoce al Señor, es tiempo de que conozca al Señor. Si alguno de ustedes no conoce a Jesucristo, es tiempo de que conozca al Señor Jesucristo. Es tiempo, es el año agradable todavía del Señor. Todavía es tiempo de aceptar a Cristo en tu vida y tu corazón. Todavía es tiempo agradable de aceptar esta ofrenda hermosa, gloria para siempre, que Jesucristo se entregó a sí mismo por amor a usted, por amor a mí, pasando por alto el pecado. Usted puede decir, pero yo tengo pecado gigante, he matado a 5 personas, no importa, Cristo lo pagó todo en la cruz. Usted puede decir, pero que soy violador, no importa, Cristo lo pagó en la cruz, pero entrégale tu corazón, entrégale, gloria para siempre, tu vida al Señor, y el Señor es fiel y justo para perdonarte, no por obras propias ni de hombre, sino por el que llama, por el que tiene misericordia. Así que el Señor de paz le bendiga, Dios la gloria, Dios la honra, espero al Señor que estén contentos. Así que mi hermano, resumo y termino y me voy gozoso hoy a la segunda parte. Y le dije, son varias partes, amén, para poder entender bien la cruz. Ve lo que él vive. Primero, amén, compartíamos de que todo esto es un plan de Dios, Apocalipsis 13:8. Hablamos que Jesucristo, siendo la forma de Dios, no tenemos que ser igual a Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. También dijimos que el Señor vino a reunir todas las cosas en Él, en el tiempo, de gloria para siempre, establecer una nueva administración en el cielo y la tierra, Jesucristo, un nuevo pacto, en el cumplimiento de los tiempos, en el tiempo que Dios lo había pensado, Efesios 1:10. Dijimos también que el Señor, gloria para siempre, vino a reconciliar la enemistad que había en la tierra entre judíos y contra gentiles, gloria para siempre, y también Dios con los hombres pecadores. Y todo esto proviene de Dios, todo esto es ideado por Dios, creado por Dios, nada de hombre, nada natural, por Dios. Amén. Y todo esto proviene de Dios. Amén. Entonces Cristo fue introducido a la tierra, eso es lo que compartíamos. Gálatas capítulo 4, versículo 4, nació de vientre mujer y nació bajo la ley. Fue preparado cuerpo, también llamado velo. Amén. Para que fuera el tabernáculo, el templo de Dios, caminando entre los hombres. Mi alma te alaba. Amén. ¿Y para qué vino Cristo? Para cumplir la ley judía, para morir perfecto, santo y agradable delante de Dios, justo, y a través de su justicia, su perfección y en su santidad, hoy día la iglesia somos justos, perfectos y santos, no por obra propia, no por obra eclesiástica, sino por el que murió en la cruz. Gloria a Dios. Y la profecía mesiánica, amén, y vino para morir conforme a la profecía mesiánica y conforme a la Escritura. No he venido a abrogar la ley en el tiempo de cuerpo, tiempo de carne, a los judíos que estaban bajo el pacto de la ley. No he venido a abrogar la ley, vengo a cumplir, a morir perfecto en la cruz. Y iba a morir como decía la Escritura, porque era el verbo hecho carne. Lo que se había pensado vino a ejecutarlo. Lo que se había ideado, el plan, lo vino a hacerlo. Por eso es el verbo hecho carne. Lo ejecuta. Ahora el plan de Dios, viene la ira de Dios. La ira es corta, por eso se llama la gran tribulación. Viene la ira de Dios. ¿Y quién empieza el lagar? Cristo. Cristo empieza el lagar. ¿Por qué? Porque en la ira de Dios, Cristo es el que ejecuta la ira de Dios. Mi alma te alaba. Y el aventador está en sus manos, el poder de la lengua, para vida y salvación, y para dar muerte y condenación. El lagar está en sus manos, en su boca, la lengua. Qué tremendo. Todo está en Cristo, nada de nosotros, nada de suyo. Todo es de Cristo. Nada de que tengo 10 años, 20 años, 30 años en la iglesia. Gracias, Señor, que me haya aguantado, alábelo. Y gracias, Señor, que me llamas por mi nombre. Gracias. Porque hay otro que no lo va a llamar por el nombre. A Judas no lo piense que lo va a llamar, si lo llamó hijo de perdición. ¿Qué lo llamó hijo de perdición? El verbo hecho carne, qué tremendo. No fue un hermanito, un líder cualquiera, un fariseíto, un discípulo. Lo dijo el mismo Hijo del Hombre. Qué tremendo. Así que, hermano mío, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. El Señor te conoce. Mi alma te alaba. ¿Realmente estás sirviendo a aquel que murió en la cruz? ¿Eres un cordero llevado al matadero? ¿O vives empuñando el puño a tus hermanos y maltratando a tus hermanos y hablando de la cruz y de salvación personal? Te van a desecharte, por fiado. Si la salvación está en Él. La salvación es de Dios, dice la Biblia, no de los hombres, para que nadie se gloríe. Amén. Ya mis hermanos, Dios les bendiga. Hasta aquí me dio Jehová. Mañana la tercera parte, si es voluntad de Dios y si el Señor quiere que estemos aquí de nuevo. Mañana la cruz, tercera parte, hasta donde lleguemos. Amén. Y espero que estemos gozosos. Lo invito a compartir este video si es de gran bendición. Compártanlo a través de sus redes sociales. Amén. Para que también el conocimiento se expanda, ¿cierto? Tiene duda, pregunta, también lo puede comunicarse aquí
por interno, gloria para siempre, y vamos a estar comunicándonos con usted. El corazón está en predicar, el corazón está en enseñar, el corazón está en expandir el reino de los cielos. Sabemos que Cristo viene pronto y su iglesia tiene que estar firme, velando y sobre todo aprendiendo palabra de Dios. Que el Señor de paz le bendiga. Oramos al Señor para ya estar retirándonos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, por esa muerte, Dios mío, Señor, que tu Cordero, Señor, dio por nosotros, Señor. Padre, se nos olvida muchas veces, Señor, de que todo esto proviene de ti. Se nos olvida muchas veces, Dios mío, Señor, de que esto proviene de tu misericordia, Señor. Y tú tienes misericordia de que tú tengas misericordia. Padre, levanta a mis hermanos, mi familia, la familia de mis hermanos, nuestros hermanos. Padre, coloca el querer como el hacer en los corazones. Padre, levanta, Dios mío, a tus hijos, Dios mío. Padre, si alguno de nosotros hubiera pecado, te rogamos, Dios mío, por esa sangre bendita, Señor, que fue derramada en la cruz, Dios mío, sea tu misericordia, Padre amado, Señor, limpiando nuestros pecados, Señor. Permítenos entrar al trono de tu gracia, Dios mío, confiadamente, Padre amado, porque sabemos que tú eres fiel y tú eres verdadero. Padre, no dependemos de nuestras obras, Dios mío, no dependemos de nosotros, de nuestro conocimiento, de nuestro intelecto. Dependemos de ti, Señor. Somos siervos tuyos. Te amamos y te bendecimos. Te bendecimos a ti, Señor. Llámanos, Señor, por nuestro nombre. Llámanos. Llama a mis hermanos que escuchan tu programa por su nombre. Padre amado, porque te alabamos y te bendecimos a ti. Gracias, Señor, por la cruz. Te doy toda gloria, toda honra, toda alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ya, mis hermanos, Dios les bendiga. Santo el nombre del Señor. Amén. Dios bendiga a mi hermano Jorge. Amén. Dios le bendiga a mi hermano Jorge Alexis Jaures. Dios le bendiga, pastor. Les saludo en el amor del Señor. Les saludo acá de la 10ª región de Los Ríos. Fuerte abrazo, mi hermano Jorge. Me gozo que esté escuchando palabra del Señor allá en la 10ª región. Un fuerte abrazo. Yo soy acá de Peñalolén, Santiago, pero estamos en el Espíritu juntos. Amén. ¿A qué hora empieza siempre su estudio? A las 11 de la mañana, mi hermano, hasta 1:15, 10 para la 1, estamos aquí. Así que lo invito mañana a seguir aprendiendo la cruz. Recuerde que este es el segundo programa. Ayer hubo un programa, pues puede escuchar el día de ayer y escuche el día de hoy. Y mañana vamos a seguir compartiendo la cruz porque son varias partes. No sé cuánto me voy a demorar, mi hermano, porque es mucha información, pero para poder entender la cruz con excelencia. Así que un fuerte abrazo, mi hermano Jorge. Lo dejo invitado para mañana, si es voluntad de Dios. Y firme adelante y gozosos en el Señor. Dios le bendiga, mi hermano. Un fuerte abrazo a todos. Que el Señor de paz.